Ismael Cala, Ay, amigo. ¿Cómo eras como niño? Un niño sin sonrisa. Amenacé con lanzarme de un quinto piso por un ataque de bullying. Tu papá, cuando tú estabas chico. La esquizofrenia se robó su cerebro. Yo no pude tener conversaciones. Yo no recuerdo abrazos de mi padre. ¿En qué momento decides salirte de la isla? Yo me iba en una balsa. Me dejó la balsa. Yo me quedé vacío. Se fue mi futuro. Entras a CNN. Yo empecé en CNN de pasante. Llegué al prime time y yo me estaba creyendo el personaje. Una anécdota. Con Miguel Bosé le digo, sé que tú eres como una especie de engendro. Me ha mirado así, me dice, qué palabra tan horrorosa. Me quedé congelado, me quedé pálido. A dejar la silla de CNN. Yo sentía, Jordi, que necesitaba una pausa para dejar al personaje descansar. Todo se me hacía ficticio. Toda la gente que has estado ayudando. Lo que a mí más me ha hecho sentido, elegirme para ser un elegido de Dios. Eso es lo que a mí me gusta transmitir. ¿Qué te ha dado Cala a ti? La mayor riqueza que me ha dado todo el trabajo que yo he hecho es sentir paz. Pues bueno, hay mucha gente a la que admiro. Él es definitivamente uno de ellos. Ha hecho una carrera impresionante. Pues durante muchísimos años tuvo el programa de entrevistas más famoso de CNN para toda la comunidad latina. Y cuando hablo de comunidad latina, estoy hablando de todo Estados Unidos, por supuesto también de toda la gente que hay en México, la gente de Centroamérica, Sudamérica, bueno, en todos lados. 13 libros de desarrollo personal, por supuesto su academia en línea, su app Escala Meditando. La revista People lo nombró como una de las personas más influyentes latinas. Ha estado en más de 38 países dando conferencias y seminarios. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. 38 diferentes países, diferentes formas de pensar, diferentes ciudadanías, y todos con ganas de escucharlo, de aprenderle y de conocerlo. Así es que bueno, Ismael Cala, Ay, amigo. mi querido Jordi, gracias. Y gracias a tu equipazo acá. Ay, amigo, me da muchísimo gusto. Un sueño para mí, porque yo, como te decía, soy fan de tu trabajo desde hace muchísimos años. Gracias, amigo. Y he visto tu crecimiento en redes y yo digo, yo quiero estar en la entrevista con Jordi, yo quiero estar ahí, y te felicito por todo lo que haces. Gracias, Ismael, muchas gracias. Yo estoy seguro que toda la gente que tienes, que son ahora sí que millones de seguidores, van a estar felices de poder conocer un poco más de tu historia, y también de mucha gente nueva que quizá está empezando a conocerte. Van a tener una persona de la cual hay mucho que aprender. A mí me encantan las historias de éxito como las tuyas, porque las historias de éxito que empiezan ya desde una cierta etapa o de una situación, se agradece. Toda historia de éxito se agradece, pero cuando, como en tu caso, ¿no? Desde Cuba, desde cómo me paso y llego a Estados Unidos, desde tengo que irme en una balsa, no tengo que ir en una balsa, desde cuánto creo en mí, donde la escuela me cuesta trabajo, pero si me siento seguro o no. Y hoy que tú ayudas a tanta gente a tener mejor autoestima y a tener muchísimos planes, desde económicos, personales, amorosos, como digo, de seguridad personal, y saber también desde dónde tú arrancaste, a mí eso me parece fantástico, mi querido Ismael. Así es que encantado. Gracias. Además, quiero decirles que ahorita lo comentábamos, yo estoy muy agradecido contigo. Cuando yo saqué mi primer libro, tú me hiciste favor de entrevistarme para CNN, y para mí fue una gran emoción. Primero, saber que tú me estabas entrevistando, porque pues ya eras una persona pues con muy conocida y con una carrera ya muy importante, y además estar en CNN, en este caso internacional, pues para mí era muy importante. Así es que qué lindo reencontrarnos en una entrevista. Gracias. Y la verdad que, mira, tú hablabas de justamente lo que hoy yo hago, de ayudar y acompañar a otros seres humanos. Y yo digo que es como el camino que Dios escoge para uno, ¿ves? Yo pensé que lo único que yo haría, porque me gustaba desde niño, era trabajar en los medios masivos de comunicación. Nunca me imaginé que todo lo que después la vida me hizo a mí por desesperación buscar, por salvación personal, lo estaría hoy compartiendo con tantos otros seres humanos, y le daría determinadamente propósito a mi vida. Yo me siento hoy vivo, realmente pleno, porque sé que muchas de las cosas que me tocaron a mí sufrir, hoy alivian dolor en otros y le acortan su curva de aprendizaje y su sufrimiento. Es que, ¿sabes qué? Que hay mucha gente extremadamente valiosa, inteligente y con mucha sabiduría de vida, a la cual da gusto escuchar y aprenderle. Pero cuando una persona te está dando un consejo y sabes dónde pasó, dónde estuvo y cómo se tuvo que levantar, como es tu caso,
¿Sientes que ese ejemplo, esa explicación o esa ayuda, consejo de vida de alguna manera, está sostenido sobre experiencia, no solo sobre teoría? Así es. Y eso es algo que me encanta. Así es que bueno, vamos a arrancar. Tú naciste en Caney, Cuba, ¿sí está bien dicho, Caney? El Caney, sí. El Caney en Cuba. En Cuba. Es una población muy chiquita. Pequeñito. Es un pueblo. Es un pueblo que la verdad la última vez que estuve en Cuba en el 2019 me dio tristeza porque vi el pueblo destruido. Y mira, yo siempre quise salir de mi pueblito porque sabía que había mucho más en la ciudad esperando por mejores oportunidades. Pero nunca encontré el pueblo tan feo como cuando regresé en el 2019, después de muchos años, y dije, Dios mío, esto está muy deteriorado. Es un pueblo de montaña, famoso en Cuba porque tenía en ese momento las frutas más dulces. Ajá. Según los cubanos decían, las frutas más dulces de Cuba están cosechadas en las lomas del Caney. Del Caney. Y ahí nací yo y bueno, tuve una infancia muy rural, digamos, jugando en el campo entre matas de mangos, de guayaba, como un niño que no tenía muchos juguetes de la ciudad, pero que más bien se inventaba espadas hechas con palos y todo lo demás. Ok. ¿Carritos? Carritos les llamábamos chivichanas. Que eran unos carritos hechos con madera, imagínate, muy rústico. Imagínate con unos palos de maderas, 4 palos y uno que era como el timonel y unas cajitas de bola. No sé cómo en México se le dirá esto, como unos rodamientos de estos mecánicos de motores. Ajá, ok. Entonces, esas eran las rueditas de nuestros Mercedes-Benz, de los carritos. Y nos lanzábamos loma abajo por la acera y jugábamos. Ves que las palmas reales tienen esta penca enorme, que son gigantes. ¿De plátano? Palmas. Las palmas. En Cuba, que es el árbol nacional cubano, es la palma real, que es gigante. Esas pencas que caen, las hojas, que son enormes, tienen como si fuera una canaleta natural. Y ahí nosotros nos lanzábamos, montaña abajo. O sea, una infancia de mucha inocencia, de mucha pureza, como quien nace en la naturaleza, ¿no? Hay algo ahorita de esa infancia que me estabas platicando, de las canaletas, de los juegos, de las espadas hechas de palitos, lo que sea, que te den una felicidad que no tienes hoy, que digas, wow, qué lindo ese momento, hace mucho, o sea, es lo que sentí en ese momento, qué difícil ha sido sentirlo hoy. Pero sabes que lo siento hoy, ¿sabes por qué? Porque hace 5 años yo regresé a vivir en el campo. Yo en el medio de la pandemia decidí, desde el 2018 lo había pensado, es como que lo recibí de Dios. Muda todas tus oficinas de Cala Enterprises, Fundación Cala, múdalo estábamos en Brickell, como el Manhattan de Miami. En Miami, ajá. Exacto. Y desde el 2018 sabía que en el 2020 ocurriría, y aún en medio de la pandemia ocurrió. Compramos una finca de 5 acres, 2,5 hectáreas y mudé todo, vivo allí. Entonces, fíjate qué interesante lo que tú me dices, porque fue mi madre la que me dijo, oye, tú volviste al Caney. Tú volviste, Ismael, a tu pueblo. Esta finca, y de hecho, noté muchas similitudes. Había una mata de cereza que yo tenía en el patio de la casa en el Caney. Esta finca tenía ya la mata de cereza. Okay. O sea, una cantidad de cosas que yo digo, hoy estoy viviendo el sueño de ese niño jardinero que le gustaba ser jardinero. Y hoy a mí una de las cosas que más me divierte es diseñar jardines. En el Cala Center es un centro de meditaciones donde hacemos eventos y la gente va realmente a purgar, ¿ves? A desenbasurarse y limpiarse a través del gran maestro que es el jardín. Y yo simplemente soy un instrumento, un discípulo, un facilitador. Wow. Oye, bueno, tu papá, mismo nombre, Ismael Cala. Y mi abuelo. Y tu abuelo también. 3 generaciones. Hay que platicar luego también de todo eso que se trae de las generaciones anteriores. Y tu mamá, Tania María, ¿no? Tania María. Va a cumplir 78 años. Ah, muy joven. Está bien joven. Muy joven. A lo mejor encuentra finalmente el novio aquí en México. Alguien viendo esta entrevista, mi madre está muy activa. Actualmente a ella no le gusta que yo diga eso. A ella no le gusta que yo diga esto, pero es la verdad. Le digo, mami, si yo no me promuevo... Ella te dice... No, mira, ella tiene una doble moral. Ella dice, no hables de mí en público, pero después me dice, ¿encontraste algún candidato para mí? Y le digo, ven acá, si no hablo de ti en público, ¿cómo tú quieres que yo encuentre un candidato? México tiene millones, mamá, de habitantes. Y además, muy activo, señora. Ella tiene un requisito, ¿eh? ¿Cuál es? Que sean solventes económicamente. También hay mucha gente solvente. Sí. También hay mucha gente.
Oye, qué padre. Tu mamá 78, realmente. Sí, sí. ¿A qué se dedicaba tu papá cuando tú estabas chico? Fíjate que mi papá fue un brillante, fue un tipo con un cerebro espectacular. Bueno, por eso la esquizofrenia se robó su cerebro. Generalmente Él tenía esquizofrenia. pero no cuando mi madre le conoce. Cuando mi madre y mi padre se conocen, mi papá era muy jovencito, estaba justamente como que recién graduado de ingeniero químico, especializado en la industria de la caña de azúcar, del azúcar. Y yo recuerdo incluso que yo nací y en mis primeros añitos de vida todavía mi papá estaba ejerciendo como ingeniero químico porque yo tengo memorias de ir a cañaverales, a centrales azucareros con él. Pero no tendría ni 45 años cuando un ataque esquizoide lo llevó a una hospitalización psiquiátrica y lo inhabilitaron. Una comisión médica entendió que sufría de esquizofrenia y lo inhabilitaron. O sea, mi papá dejó de ser útil, dejó de trabajar. Ay, qué fuerte. Entonces, muy fuerte. Y muy joven, 45 años. Y muy joven. Imagínate, yo tengo muy pocas memorias de mi padre siendo el ingeniero brillante que fue y muchas memorias de mi padre triste, sin hablar, en un cuarto muy oscuro, sombrío, que además me impresionaba mucho como niño porque mi padre perdió su bracito a los 8 años, su brazo izquierdo. ¿En un accidente? En un accidente que tiene que ver con lo que estudió. Pero para que tú veas cómo yo me conté la historia tan mal contada, que yo crecí sintiendo lástima de mi papá por haberle faltado ese brazo y porque mi familia no me permitía preguntarle a mi papá. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdas, papá, cuando eras un niño y perdiste tu brazo? Yo vengo de una familia que tenía un estadio de vergüenza permanente en todo aquello que tenía que ver con los suicidios, que son varios en la familia, el tema del brazo que mi padre perdió cuando era un niño. Entonces yo veía la prótesis del brazo sobre la cómoda del cuarto y quería preguntarle, papá, ¿y por qué ni siquiera te la pones? Y creo que un día me atreví a preguntárselo y me recuerdo que él me dijo, es que no me sirve de mucho, solo llena el espacio de una manga larga. Así, nunca se me olvidará esto. Solo llena el espacio de una manga larga. Entonces, como no puedo agarrar nada, solo sostiene la camisa. Solamente sostiene la camisa y él muchas veces no la usaba realmente. Pero mira qué interesante que yo le sentía lástima a él y fue después que pude purgar mi historia escribiendo mi primer libro, El Poder de Escuchar, que entendí que mi padre... Ese libro es una locura. El Poder de Escuchar es un ultra bestseller. Es un ultra bestseller, es un libro espectacular, pero sobre todo lo que me trajo a mí, liberación, catarsis. Escribiendo ese libro, yo entendí que la lástima que yo sentía por mi padre era infundada, que mi padre había sido muy valiente, porque ningún cobarde que pierde su brazo izquierdo metiendo una vara de caña de azúcar en un trapiche y se le trituró su mano y le amputaron todo el brazo por temor a infección o gangrena. A los 8 años. A los 8 añitos. Margas. Nadie que a los 8 años pierde un brazo por caña de azúcar luego decide estudiar ingeniería química especialista en azúcar. Claro. O sea, solo lo hace un valiente. Yo no pude llegar a esa asociación mientras mi padre estuvo vivo. Yo tuve que decirle, eres un héroe, cuando ya no existía cuerpo, cuando ya él había ascendido. Y la verdad te digo, yo hubiese querido que esto no se lo he dicho a nadie, te digo, Jordi, pero hoy yo te puedo decir que yo hubiera querido que mi padre se hubiera ido antes, que mi padre hubiese muerto antes. Porque lastimaba mucho la situación. Porque mientras él estuvo con su mente atrapada por esas voces del diablo, del demonio, esas cosas que él escuchaba autodestructivas y a las que le creyó, yo no pude tener conversaciones importantes con mi padre. Yo no recuerdo abrazos de mi padre, sino jalones de oreja para disciplinar a sus 3 hijos. Entonces, cuando mi padre muere, que además yo no puedo ir ni siquiera a su entierro porque Cuba me desterró por ser alguien que decidió no vivir en Cuba y abandonar el comunismo, y yo era una persona ya de alto perfil, era presentador de radio y televisión a nivel nacional en Cuba. Entonces a mí me castigaron con más de 15 años sin yo poder regresar a mi país. Okay. Y ahí murió mi abuela, murió mi padre, murió mi tía abuela. 3 figuras cruciales en mi vida. Evidentemente no pudiste estar ahí. No pude. Y cuando llegaste, es como me fui cuando estaban y cuando regresé ya no estaban. Ya no estaban. Entonces me tocó hacer un duelo en ausencia. Pero ¿sabes qué? Hoy la relación con mi padre es una relación que yo hubiera querido tener hace años, cuando él tenía cuerpo. Pero cuando tenía cuerpo, tenía una mente enferma. Entonces, ¿qué haces tú con tener una persona presente, con cuerpo, con una conciencia que no está y con una mente enferma? En cuanto esa mente enferma se fue y mi padre pudo ascender, su conciencia pura empezó a ser la figura paterna que yo nunca tuve mientras él estuvo vivo. Entonces, si tú me preguntas a mí, murió a los 62 años en un manicomio, salía desnudo a la calle. Mi tía, la que lo cuidó, un día no pudo más y lo ingresó. Y él murió ahí
con complicaciones de pulmonía. Si tú me preguntas a mí, yo hubiese querido tener a mi padre antes conmigo. Wow, pero fíjate qué fuerte, tener que perder a tu padre para poderlo ganar. Pero entendí algo con un pensamiento estoico que dice, todo hombre se hace hombre el día que entierra a su padre, no antes. Wow, qué fuerte. Qué fuerte. En esta etapa del inicio de tu vida, cuando tu papá era ingeniero, tu mamá ama de casa, y que me platicabas de estos juegos pues tan silvestres, tan rurales y al mismo tiempo tan puros y lindos, a tal grado que muchos años después regresaste, quizá no a jugar con las mismas cerezos, pero sí estar en el mismo hábitat, en la misma atmósfera. ¿Cómo eras tú en la escuela? Por ejemplo, ¿tú cómo eras como niño? Pues yo era un niño sin sonrisas. Yo fui un niño estreñido. ¿Estreñido real? Sí, no, ojalá fuese estreñimiento estomacal. No, estreñido de emociones, estreñido de energía. Yo creo que yo siempre me sentí raro, siempre me sentí diferente y lo peor es, siempre me lo hicieron sentir. Al no tener la presencia masculina de mi padre, yo fui criado entre mujeres. Yo fui un niño afeminado, amanerado. Yo tuve que entender el bullying como normalidad cuando me hacían ver que yo no era el típico varón que los demás eran. Y de hecho yo sufrí como un segundo abandono, porque fíjate que tuve, y esto tampoco lo he contado antes porque de hecho ha sido reciente que lo descubrí, que yo sentí como una especie de abandono de no tengo a mi padre presente, aunque estaba a pocas cuadras de mí, pero no tenía la figura de ese padre presente que yo hubiese querido. Pero luego me doy cuenta que a los 7 años, fíjate, yo sentí como un segundo abandono. Y es que uno de mis primos tíos adopta a mis hermanos, pero no me adopta a mí. Y a los 7 años, ese tío... adoptaron a todos, lo menos a ti. En afectos, entiéndeme. No que lo adopta legalmente, sino que a mis hermanos, esta persona se convirtió en su papá, en quien los llevaba a jugar, su tutor. Pero no a mí, porque a los 7 años a mí me tocó escuchar que él, delante de mis hermanos, dijo, y habían otros adultos presentes, cuidado con este que va a ser Marí, y termina la frase. Hoy yo soy un gran mariposón y me encanta. Pero en ese momento ese chico de 7 años que no sabía para dónde iba y que no se quería, porque un niño depende mucho de la validación de sus figuras de autoridad y de su entorno, sufrió mucho. Sintiéndose que cuál es el lugar para mí aquí si yo no entro en el molde, si yo no soy el arquetipo de lo que están esperando. Recuerda que nosotros somos el resultado de los cuentitos de azul y rosa. Recuerda que a los niños se nos dice incluso por la propia mamá, sin darse cuenta, el daño que pasan al varón. Levántate, no es nada. Recuerda que los hombres no lloran. ¿Para qué coño tenemos lagrimales? Nunca fuimos educados para entender nuestras emociones, nuestra ira, qué hacemos con la rabia, qué hacemos con la tristeza, y mucho menos cómo nos convertimos en personas que no tienen una falsa masculinidad y que pueden dar abrazos tiernos. Claro. ¿Ves? Oye, pero gracias por la confianza y qué fuerte, porque sí, claro, es un segundo abandono en el asunto de que no tengo a mi papá presente. Hay un papá que levanta la mano para cuidarnos, pero resulta que no me cuida a mí porque me ve afeminado y si hoy afortunadamente es algo pues completamente normal, común y que todo el mundo deberíamos de entender, y afortunadamente cada vez creo que todos los países y la humanidad se está haciendo mucho más inclusiva y entendiendo que es algo completamente común y normal, pero imagínense ustedes a un niño de 7 años que de repente ya la estás pasando mal y de repente te vuelven a excluir. Dicen, todos sí, menos tú, porque no estás en el molde que nosotros queremos. Y que además... Eso hizo que yo me escondiera. Yo fui un niño que debió ser diagnosticado quizás con espectro leve de autismo, Asperger, porque lo que hizo eso es que a partir de ahí yo me escondiera, me refugiara en mis libros y me demostrara a mí mismo que el único valor que yo podía demostrarle a los demás era sacar las mejores notas posibles, ¿ves? Yo fui un obseso con obtener la mayor calificación en cualquier asignatura, me gustara o no, porque era la única forma que yo tuve por años de demostrarle al mundo
que yo era inteligente, que había valor en mí, aunque los demás me vieran diferente. Wow. ¿No? Triste porque muchos niños de hoy pueden estar repitiendo ese patrón o adolescentes llegando a los 15 años como a mí y ser medicados por un psiquiatra como me tocó a mí a los 15 años, ser medicado. ¿Y te medicaron para qué? Porque amenacé con lanzarme de un 5º piso por un ataque de bullying. Porque ese día ya a los 15 años ya no pude más, me explotó la cabeza, llegué al dormitorio en una escuela interna, había un círculo de varones y yo dije, ignóralos Ismael, ignóralos, eres el blanco una vez más del bullying, pero ignóralos. Pero es que cuando llegué a las literas y al closecito y abro el closet y veo que la peste a caca, olor a caca del baño me da, yo digo, ahora sí se pasaron, ahora han puesto caca en mis pertenencias. Y cuando veo dónde pusieron la caca, Jordi, mi cabeza se voló de ira. ¿En tu maleta? ¿En dónde? En la carpeta donde yo llevaba mis libretas al aula. Pero además, no era la caca allí lo que me molestaba, era el valor del objeto. Ellos no sabían que esa carpetita era un recuerdo de mi padre, que yo había tirado la toalla, yo me había rendido porque llevaba como meses y meses diciéndole a mi papá, regálame esto, que tú no lo utilizas, tú no trabajas ya, tú estás acá en la casa, no sales y yo estoy en el aula. Y él no me la había querido dar. Y un buen día, cuando ya menos yo lo esperaba, llegó con la carpetita y me dijo, Melitín, a mí me decían Melitín. Mi abuelo Ismael, Melo. Mi padre Ismael, Melito. Y yo el tercer Ismael, Melitín. Melitín, ¿tú querías esto? Y yo le decía, sí, papá. Me dices, te la doy, pero prométeme que me la vas a cuidar. Es un recuerdo de un evento al que yo fui, un congreso en Canadá en su momento. Y yo le dije, te prometo que te la voy a cuidar. Cuando yo vi que la caca estaba en aquello que yo le había prometido a mi padre que se lo iba a cuidar, a mí se me fue la cabeza. Claro. Y salió de mi boca decir, si mi madre no viene y me saca de aquí ahora, me lanzo de este 5º piso. ¿Intentaste aventarte? No, no me dejaron. Porque esto fue en el dormitorio e inmediatamente 2 profesores vinieron, me agarraron y me llevaron a la dirección hasta que llegó mi madre, que por suerte mi madre siempre me escuchó, porque fíjate, el director, yo recuerdo que le dijo, señora, esto va a pasar, es el mejor estudiante del curso, faltan 3 meses para que acabe su 9º grado, podrá perder el año si usted se lo lleva, lo vamos a cambiar de dormitorio. Y yo miré a mi mamá y le dije, me sacas de aquí ahora. Y mi madre le dijo al director, si mi hijo quiere irse de aquí, dígame dónde están sus pertenencias, que se va ahora. Y me sacó. Oye, pero me llevó al psicólogo y al psiquiatra. Claro. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo. Pero obvio, porque te voy a decir algo, obvio. o sea, pero fíjate qué fuerte, o sea, al final, cómo uno empieza a analizar, y ahorita con tantos papás que nos están escuchando, con tantas mamás, qué importante es saber, entender y poder darle valor a las emociones y a las situaciones y a las orientaciones también sexuales de tus hijos. De tu hijo. Porque una situación que en el fondo lo que estaba pasando era lógico que te llevara a eso, ¿no? Uh-huh. Estoy yo en un lugar completamente machista, donde yo mi orientación sexual todavía ni siquiera la descubro porque es un niño. ¿Quién a los 15 años? Yo a los 15 años estaba más perdido que un conejo buscando una zanahoria donde hay lechugas. Exacto. O sea, es ¿entiendes? Como, no Creo sabes. que se entendió lo del conejo, la zanahoria y la lechuga. Me imagino que es difícil. Me imagino que es difícil. Se entendió, ¿verdad? Okay. El albur cubano adaptado a México se entendió. No, lo entendí. Okay. Pero lo que voy a decir, claro que un niño va a decir, me quiero aventar, es como, ya no quiero vivir, es como decía alguna vez Mafalda, no es par en este mundo que me quiero bajar. Y mira qué interesante que comentemos esto, porque cuando yo tenía 15 años, la edad promedio de la depresión en el mundo eran los 29, 30 años. Pero hoy son los 14 años y medio. Y por eso yo cuento esa historia, porque yo tuve la suerte de tener una madre que sí me escuchaba. Pero aquí hay mamás y papás que no escuchan. Aquí hay madres frustradas que quisieron ser reinas de belleza a ellas, y como no lo pudieron lograr, le enganchan la corona a la niña de 5 años y la llevan a los desfiles y quieren cumplir a través de su hija la frustración. Aquí hay padres que le dicen a una niña que quiere ser artista y bailarina, vas a ser una siendo artista, aquí me traes un título. Yo no quiero un artista en esta casa. Hay muchas mamás y muchos papás, mi querido Jordi, que no escuchan a sus hijos, que simplemente los castran. Porque tú, el proceso de educar, que no es más... Mira, las aulas son jaulas. Las aulas son jaulas. Las aulas nos enjaulan, a todos nos meten en el mismo lugar, nos uniforman, nos hacen responder a coro. ¿Cómo están? Bien. Pregúntalos a los adultos en tus conferencias cuando llegues. ¿Cómo se sienten hoy? Para que tú veas que el piloto automático sale sí o sí, todo el mundo va a gritar la misma palabra al unísono. Las aulas son jaulas. Entonces, la nefasta educación que nosotros recibimos, más la poca educación que nuestros padres tienen para poder traspasar no solo sus miedos y sus límites, sino alas abiertas para que no seamos copias
sino originales, mejores que ellos, hace que en algún momento yo tuve que a los 15 años, cuando vi a mi papá en el psiquiátrico, decir, Dios, sálvame, pero yo no quiero parecerme a mi padre. Claro. Si tú me preguntas a mí cuál ha sido el mayor miedo de mi vida, es mirarme al espejo y parecerme a mi padre. Porque yo a los 15 años vi a mi padre en un psiquiátrico después que recibió electroshocks. Y yo sé que su conciencia estaba ahí, pero él no me pudo hablar. Claro. Y yo no supe qué hacer. Y me quedé paralizado y tuve que decir, Dios, sálvame. Y ya yo estaba medicado cuando eso me sucedió. Entonces, mi mayor victoria, y por eso yo amo lo que hago hoy, es liberar a los seres humanos. Me cago en la moral hoy. Me cago en la moral. Porque la moral me hizo a mí sufrir, pero por años. Sufrir y no amar a Ismael, no aceptar a Ismael, no conocer a Ismael. Y como decía Sócrates hace siglos, conócete a ti mismo para que puedas cuidar bien de ti. Porque hay gente enferma con estrés, depresión y ansiedad hoy. Porque no se aman, viven vidas prestadas. Vidas que quieren complacer al Dios de la opinión en vez de entender que hay un Dios en tu interior al que tú tienes que complacer. Es simple vivir y vivir pleno y feliz. La verdad que yo te digo que ahora a mis 55 años yo digo, ¿cómo coño esto no me lo enseñó antes alguien? Pero bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Y de repente uno se pregunta, ¿no? ¿Es válido o es justo, más que válido, que una persona tenga que sufrir tanto para ayudar a tantos otros a que no sufran? Tú contéstame. Yo creo que sí, que nos toca, que el camino del maestro lleva dolor, dolor que se convierte en la semilla de la emancipación, de la liberación. Si tú te pones a pensar el legado, por ejemplo, de un Mahatma Gandhi, de un Nelson Mandela, wow, Nelson Mandela, 27 años. Sí, adentro de una cárcel. Adentro de una cárcel, y cómo pudo salir no siendo un resentido, sino siendo un iluminado que no quería revancha y que hizo el milagro de ser el primer presidente negro en Sudáfrica y aceptar a los blancos, no querer ir a cobrarles lo que por años el apartheid hizo. Y pongo a Mandela porque es mucho más cercano que un Buda que dejó el palacio, la riqueza y el lujo, cuando se enteró que se asomó y había enfermedad y muerte afuera que se le ocultaba a él. O Jesucristo, que fíjate que murió peregrinando como misionero, evangelizando, y que entendió desde su nivel de conciencia aún a los que le estaban matando, pedirle al Padre, Padre, perdonadlos, no saben lo que están haciendo. Entonces, cuando tú ves las historias de esos caminos, de lo que yo llamo el camino del héroe, que sin dudas yo no sabía que lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo, tiene sentido, se llama el arquetipo de Quirón. Quirón es la palabra de la que desciende quirófano. Mira cuántas vidas se salvan en un quirófano. Quirón es un centauro en la mitología, que es mitad hombre, mitad caballo, le envenenan una pata con una flecha envenenada y él, que no tiene médico alrededor, doctor, dice, ¿qué hago? Entonces sacó la flecha y dice, pero no puedo dejar el veneno dentro. Saca el veneno y cierra la herida y sana su cicatriz. Entonces se convierte en lo que llamamos el sanador herido. El curador herido. Hoy yo ayudo a las personas porque aprendí a sanar mis heridas. En algunos instantes no lo pude hacer solo, busqué ayuda. Tuve mentores. Por ejemplo, yo no aprendí a meditar solo. Tuvo que llegar un maestro como Deepak Chopra a mi vida para enseñarme a meditar. Pero sin dudas, tiene mucho sentido cuando tu mayor victoria no son tus títulos, tus logros. La gente me ve a mí como que mi mayor éxito, por ejemplo, fue CNN. Y yo le digo, no, ese es un éxito hacia afuera. Mi mayor éxito ha sido el espacio de paz y comodidad, de sentirme cómodo en la piel cuando por tantos años yo quería cambiar a Ismael, ¿no? Y tú hablabas de la orientación sexual. Tú sabes que yo nunca esto lo había reflexionado, sino que me llegó escuchándote a ti con el tema de orientación sexual. Yo creo que mi orientación sexual tuvo mucho que ver con los prejuicios tempranos a mi alrededor. Porque está demostrado que psicológicamente lo que tú prohíbes a alguien se hace lo más tentador. Y como eso supuestamente era prohibido, que tú te enamoraras de una persona de tu propio género, yo creo que le hizo sentido a ese Ismael explorar eso. Pero fíjate, para mí la exploración fue una exploración curiosa, donde yo exploré con niñas y niños. O sea, la verdad, yo no me limité a explorar con uno o con el otro. Como hay gente que dice, yo siempre estuve en una definición absoluta. Yo le digo a la gente, pues yo, entre menos me defina, más feliz soy. Por eso te decía ahorita, me cago en la moral. Lo que no sé es cómo no lo hice antes. Pues me da mucho gusto que lo hayas hecho. Yo creo que has estado ayudando a mucha gente, pero lo más importante es que la primera conferencia y el primer libro es para ti mismo. Sí. Yo siempre he pensado que pues, es imposible en la vida aprender
O sea, la vida con los años que vamos a vivir cada quien a su manera y cada quien sus años, no va a ser suficiente para aprender todo lo que uno tiene que aprender. Por eso yo trato de aprender de cada persona que está aquí sentada, de cada persona que le puedo leer, saber, aprender, leer un podcast. Luego me dicen, oye, ¿recomiendas solo tu podcast? No. Recomiendo todos los que puedan escuchar, por supuesto, empezando... Vas a estar en el mío pronto, claro, ¿eh? Porque ya lo invité. Ya invité a Jordi porque vine a grabar a Ciudad de México, pero la verdad él estaba de viaje. Sí. No coincidí con Jordi. Era uno en mi lista de los primeritos que quería grabar, pero volveremos. Se llama The Abundance Revolution o la Revolución de la Abundancia y la verdad que me divierto mucho. Me pasa lo que a ti. Aprendo enorme de esas conversaciones, de aprender de la historia de vida de alguien. Y yo siento lo mismo que, mira, yo digo que quiero vivir 137 años. Yo no sé si tú te has puesto como que un número para poder imaginar ese número, ¿ves? Pues mira, no me he puesto al 137, pero yo he dicho que a mis 90 voy a estar muy sano, muy trabajador y que no voy a dejar de trabajar nunca. Mis hijos me dicen, ¿cuándo vas a dejar de trabajar, papá? Le digo, nunca. Nunca. Nunca, me encanta estar... Porque tú no... Porque la idea es, Jordi, tú no tienes ya un trabajo. Si yo amo lo que hago. Tú estás en tu elemento, tú estás en una determinación de propósito de vida. Entonces, y a mí me pasa lo mismo, ya yo no tengo un trabajo. Ahora, si tú tienes un trabajo, tú sí quieres dejar de trabajar. ¿Ves? Es como yo le digo a las personas, yo me doy cuenta cuando yo dejé de tener un trabajo. Es fácil. Y se lo digo a las personas que nos están viendo. Si todavía tú estás en un lugar donde cuando llegue el viernes tú dices... Qué bueno que es viernes. Thank God it's Friday. Y el domingo en la noche, a usted le pesa que llegó el lunes a la mañana siguiente, usted todavía no está en su elemento. Usted no ha llegado todavía a eso de propósito. Porque ya yo no tengo días de semana. Me da igual qué día de la semana es. Claro. Sí, porque disfruta mucho lo que haces. Aquí le decimos domingo de bajón. Domingo de bajón. Aquí decimos domingo de bajón. Créeme que yo los viví. Ya viene, por mucho tiempo, domingos de bajón. Oye, en tu podcast últimamente vi a Laura Bozzo. Sí. Muy fuerte la entrevista, muy frontal la entrevista, muy interesante. Aquí ha estado también Laura y también platicamos muchas cosas. Pero muy buena la entrevista con Laura, ¿no? Gracias. Me encantó y sabes que me propuso hacer tele con ella. Y sabes que le propuse el nombre y todo para el programa, si ella y yo hacemos, porque me divertiría, ¿eh? Porque ¿Sí? Pensamos diferente en muchas cosas. ¿Sí? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, no, estoy seguro. ¿Sabes cómo se llamará el programa? ¿Cómo? El Calabozo. Muy Cala bonito. y bozo. Muy bonito. El Calabozo. Y ella dirá, ¿qué pasa el desgraciado al calabozo? Laura es una persona muy especial. Yo trabajé también con ella, estuvimos de compañeros en un programa. ¿Sí? Y sí nos dimos nuestros llegues, ¿eh? Yeah. Sí hubo momentos, o sea, no de los llegues sexuales. Yo dije, wow, No, que sí hubo momentos así donde tuvimos que hablar serio de, a ver. No nos hablemos así, no nos comentemos así, porque yo no estoy dispuesto a tal, ella también, discúlpame, no tal, o sea, la verdad muy... ¿Cuánto duró el programa? No, pues duró como 15 minutos, no. No, duramos como... Oye, duró menos que el mío en Televisa, chico. Wow, 15 minutos. Oye, ahorita vamos a platicar eso de cuando viniste a México a Televisa, estas situaciones que a veces nos hacen crecer más. Cuando te fuiste pues de Cuba a Estados Unidos y cuando tuviste que utilizar originalmente una balsa, ¿cómo empezaste en los medios? Sí. Cuando llegaste a Canadá y no había... creo que ni siquiera hablabas inglés todavía. Nada, no hablaba inglés. Y te quedaste viviendo mucho tiempo. ¿Cómo regresaste a Estados Unidos para empezar a hacer tu carrera? En fin, vamos a hablar de todo eso. El programa con Laura, estamos en la Casa de los Famosos los dos. Claro, en la Casa de los Famosos. No, estuvimos como unos 4 meses y fue bueno, pero sí aprendimos a respetarnos. Te pregunto, ¿pagan bien en la Casa de los Famosos? Muy bien. Wow. Interesante. No sé a los demás. A mí te pagaron bien. No, es que soy amigo de Maripili. Ajá, Maripili. Y Maripili me dijo que le pagaron también muy bien. Entonces Maripili viene y me dice, ¿y tú por qué no te metes en la Casa de los Famosos? Digo yo, bueno, será hacer coaching, mentorías. ¿A qué voy yo a la Casa de los Famosos? Bueno, sí podrás entrar. ¿No? Sí, claro que sí. Oye, has entrevistado a tanta gente. ¿Tienes alguna información muy especial, algo que se te haya quedado muy marcado, una anécdota divertida, distinta, o que dices, no puedo creer lo que está pasando en esta entrevista, porque pues has entrevistado literal a miles de personas? Sí, y fíjate que esta a mí me molestó conmigo mismo porque es con un artista, me sucedió con un artista que yo admiro profundamente, que es Miguel Bosé, y que además él y yo tenemos una amiga en común, y mi amiga
mando un beso enorme, Mireya de Blavia, gracias, Mireya Blavia de Cisneros. Pues ella le dice a Miguel Bosé, Ismael es un amor, vete a la entrevista con Ismael, la vas a pasar increíble, no sé qué. Y llego yo en la entrevista con Miguel y después de hablarle del disco que estaba promoviendo y todo, se me salió un código local de un cubano, que es siempre lo que yo le digo a las personas. ¡Wow! Hablamos el mismo idioma, pero muchos términos no traducen. Es como que yo en Cuba llamo esto chaqueta. Y aquí en México tomas la mano para pensar en una chaqueta, ¿verdad? Sí. Entonces, y las dos, a veces, y las paso dos, la muerte y las todo. dos. Yo tuve que aprender eso, mexicanismos, cuando vine con Televisa. Pero bueno, aquí es chamarra. Bueno, pues en la entrevista con Miguel Bosé le digo, mira, estoy viendo datos acá que tú no solo eres español, estás viviendo ahora en Panamá, tienes una relación de descendencia también, o ascendencia con Colombia. O sea que tú eres como una especie de engendro, que estás hecho de muchas partes. Mira, me ha mirado así, me dice, qué palabra tan horrorosa para decirle y describir a un ser humano. Engendro. Me remito al diccionario. Es un monstruo de figura. Y se sabía la definición. ¿Cómo crees? Mira, yo me quedé congelado, me quedé pálido. Porque, ¿cómo a una persona que yo admiro y que estoy invitando a mi casa al programa, tú piensas que yo le voy a decir algo despectivamente? Se me fue. ¿Se me fue? ¿Se paró? No, se me fue a mí el término. Él se quedó en la silla. Yo le ofrecí disculpas y le dije, discúlpame, en Cuba usamos engendro, pero no necesariamente como monstruo, sino estás hecho como de muchas partes. Me dice, sí, como Frankenstein, me estás llamando monstruo. Bueno, mira, no hubo cómo arreglarla, ¿viste? No, es como cuando te dicen, no aclares que oscurece. Y yo me sentí ahí por un momento que no sabía cómo continuar la conversación. Fue uno de los momentos más difíciles que yo he tenido, ni siquiera con presidentes, porque a veces con presidentes ya yo iba preparado al tipo de entrevista más tensa, pero aquí yo no estaba preparado porque yo no quería producir ningún tipo de tensión. Claro. Y porque eso salió como espontáneamente, como diciendo, tú tienes un poco de España, de Panamá, de Colombia, no eres de una sola parte, eres como un engendro que tiene muchas partes. Y la verdad fue tensa la entrevista porque a partir de ahí él como que se encapsuló. Sí. Él se cerró y fueron respuestas monosílabas. Entonces, es como que no fluyó. Y yo le ofrecí 1000 disculpas y nunca más en la vida nos hemos vuelto a ver. Qué lástima, no sé, porque hubieras podido usar la palabra fusión. No. Gracias. Gracias, Jordi. Qué gran ayuda. Qué gran ayuda 10 años después. La verdad que eres un genio. Qué gran ayuda 10 años después. Deberías haber estado en mi oído en ese momento para decirme, eres una fusión, Miguel Bosé. Es imposible, es imposible. Yo creo que a todas las personas que entrevistamos nos hemos equivocado con un término, con una palabra. Estás pensando en qué vas a preguntar, estás escuchándolo, estás viendo hacia dónde quieres llevar la entrevista, cuánto tiempo falta, qué indicaciones te están dando afuera. Es imposible. Mira, otro que ahora me acabo de acordar fue en el momento en el que yo lo entrevisté, era candidato a la presidencia de Guatemala. Ese año no ganó, pero yo le estaba entrevistando y luego sí ya fue presidente, me invitó a la toma de posesión, Alejandro Yamatei. Ese es su apellido. Pero la productora, que tú sabes que nos hablan por aquí, vete a comerciales, estás pasado del tiempo, vete a comerciales. Me tenía loco. Entonces le digo yo al señor, discúlpeme, vamos a hacer una pausa comercial. Amigos televidentes, enseguida regresamos con más de la entrevista con el señor Yamatei. Él me mira, se pone rojo, me dice, Yamatei. Yo dije, Yamatei. Bueno, me voy a comerciales. Cuando estamos en comerciales le digo, ay, disculpe, me he dicho Yamatei, un lapsus mentis. Me dice, no, me has arruinado mi campaña. Ya mamey suena como echar un mamey. Y en Guatemala echar un mamey es tener sexo oral. Y tú me has dicho ya mamey. Y le dije, señor candidato, le recuerdo que usted tiene solo un 2% de intención de voto. Usted no va a ganar la presidencia ni aunque descienda la Virgen María. Y cuando regresamos de publicidad. Eso lo dijiste en el corte. Sí, pero en el corte. No, el mejor programa siempre pasaba en el corte. Claro. El mejor programa con Álvaro Uribe, tengo una historia en el corte igual, pero no estaba al aire, era en el corte. Y entonces cuando regreso de publicidad, como ya el tipo estaba molesto, yo dije, no, espérate un momentito, que me estás echando a mí la culpa ahora de que te estoy arruinando la carrera tuya y la campaña de la presidencia. Y dije, amigos guatemaltecos, ofrezco públicamente disculpas. El señor candidato Alejandro Yamatei, tras mi error de llamarle Yamamey, me acaba de informar algo que yo no sabía, que en Guatemala echar un mamey es tener sexo oral. Sigamos la entrevista, señor candidato. El tipo rojo como un tomate, y el Twitter en ese momento no era X, Twitter se reventaba diciendo, no puedo creer
creer. Ismael Cala ha dicho que echar un mamey en Guatemala es tener sexo oral. Imagínate en CNN, Claro, entrevistando a un candidato a la presidencia. presidente. Bueno, mira, yo duré 6 años con el programa hasta que renuncié por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque creo que fueron más de 15 las oportunidades en que estuvieron a punto de despedirme. Por mis atrevimientos, porque... Pero también por eso estabas ahí. Exactamente. Y por eso la gente porque eso veía. eres diferente, distinto, jalando a tanta gente. Por eso la gente y esa veía el credibilidad. programa. Yo una vez le pregunté a David Bisbal, hablando de tratamientos estéticos, David, ¿te harías un blanqueamiento anal? Mi madre casi se le cae la comida que dice que estaba comiendo en la casa. Cuando yo eso y dice, pero ¿cómo tú te vas a atrever a preguntarle a alguien que si se blanquearía el Q? Le digo, mamá, yo no le pregunté Q, yo le dije blanqueamiento anal. Claro. Una vez, No, y quedan preciosos. una vez me quisieron votar, escucha esto, una vez me quisieron votar porque a un chico de baja estatura, amigo mío, que yo le invité al programa, al final de la entrevista le dije, Juanito, él trabaja para el gordo y la flaca, es espectacular, tiene una autoestima, si no yo no me atreviera a hacer esa pregunta, ¿ves? Entonces le digo, Juanito, terminando la entrevista, ¿es cierto lo que dicen que hombres pequeños están bien dotados? Y me dice, mira Ismael, te lo voy a demostrar. Mira esta mano. Hombre grande, pistola pequeña. Hombre pequeño, pistola grande. Nos hemos empezado a reír y yo digo, gracias Juanito por estar acá, no sé qué. Ha llegado un correo electrónico a CNN diciendo, voten a ese pseudo periodista que le ha preguntado por el tamaño del pene al enanito. Y yo ni usé pene ni esa palabra. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo tuve que defenderme y decir, ustedes vieron lo que yo pregunté versus lo que el correo electrónico me acusa de haber preguntado. Porque el contexto importa, la forma importa. ¿Ves? Cuando vieron la entrevista y vieron que ni él se lo tomó mal y que no fue de una forma poco respetuosa, me exoneraron, pero así pasaron como bastante juicios sumarios. Oye, ¿y políticamente ha habido alguna pregunta o alguna situación que hayas dicho? Porque claro, uno se arriesga, uno como entrevistador se está arriesgando, es como quiero darle algo bueno a la gente, quiero darle información extra, pero al mismo tiempo no quiero incomodar tanto a la persona, pero tengo que hacerlo. ¿Ha habido alguna situación que te metas en un problema? Ha habido varias. Yo me acuerdo cuando Elvis Crespo estaba en el tema de que si se masturbó o no se masturbó en el avión, que me lo trajeron al programa. Y yo me acuerdo que la relacionista pública me dijo, no le preguntes sobre esto, y yo le dije, levánteselo y lléveselo. Porque yo no soy su relacionista pública, yo aquí no hago relaciones públicas. Es como que yo venga aquí y te diga, Jordi, quiero que me entrevistes, me interesa promocionar un libro, pero no me preguntes ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. ¿Te haría yo a ti eso si te respeto como amigo y como profesional? Obvio que no. Entonces yo tampoco lo permito que nadie me lo haga, porque es jugar con tu profesionalismo. Le dije, pero fíjate lo que le prometí, le dije a Elvis, mirándolo a los ojos, le dije, Elvis, yo te tengo que preguntar esto, no porque me interese, ¿qué me interesa a mí si lo hiciste o no? Te prometo que te lo tengo que preguntar. Salte de la pregunta como puedas y yo no voy a meter el dedo en la llaga y voy a darle la vuelta y sigo, pero te lo tengo que preguntar. Yo no voy a meter el dedo en la llaga porque tú lo metiste ya. Ya lo metí. Bueno, le digo, Elvis, al aire, Elvis, ¿es cierto que te masturbaste o no según la señora que te acusa? Y bueno, queremos saber, hay millones de personas que quieren saber. Y él dice, no puedo hablar del tema porque mis abogados me lo prohíben. Y le digo, sabía que era la respuesta y te la respeto. Pero te voy a decir una cosa, en vuelos de más de 8 horas, a mí me ha pasado por la mente masturbarme. Por eso es que me llevo 5 libros y varios audiolibros que escuchar y canciones. Mira, él hizo así, se relajó. Y se me llevó 5 libros y 2 cajas de Kleenex, ¿no? Porque la verdad, algo que a mí no me gustaría que me hagan es que me sienten en el banquillo de los acusados, que hagan leña del árbol caído, ¿viste? Entonces, yo nunca, ese ha sido mi estilo. A mí Larry King, que fue mi gran mentor como periodista, en paz descanse, me dijo, Ismael, si usted hubiese querido juzgar a las personas, hubiese estudiado Derecho. Hoy hay muchos periodistas que deberían ser más bien abogados, editorialistas extremos. Hoy el periodismo se ha desdibujado grandemente. Entonces, esa no es mi escuela de periodismo. Mi escuela de periodismo es, yo te hago la pregunta. ¿Existe o no existe esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué está dentro de tu cabeza que justifica estas acciones? Entender al otro, comprender al otro. Yo siempre dije, si a mí tú me das 1 hora de entrevista, si te me levantas 1 minuto antes, yo soy un fracaso. Oye, hablando de eso, bueno, pues me regreso entonces a Cuba, a tu infancia, me platicaste un poco lo que fue la primaria, la educación básica. Y después de esto, bueno, tengo entendido que empiezas a ser locutor
de una estación muy joven, siendo niño, una locutora infantil. A los 8 años fui locutor infantil. Pero llega un momento a los 15 años, no sé, bueno, a partir de los 15 años, después de pues esta situación que me platicabas en la escuela y de la medicación y todo esto, que eso, pues hoy, afortunadamente, ya a nadie asusta ni a nadie preocupa. No. Al contrario, ojalá que haya más personas que puedan ir a terapia, ya sea psicológica o psiquiátrica. Pero ¿en qué momento decides salirte de la isla? Ya sé que del pueblo te fuiste a La Habana, sí. Trabajas en La Habana. ¿Y en medios qué momento nacionales, radio y televisión. Ahí empiezas ya a hacer una carrera en los medios. A los 20 años yo me doy cuenta que el socialismo es una farsa. Hasta los 20 años yo estuve dormido. O sea, cuando digo dormido creí en el sistema, si nací en él. Fue lo que me metieron en la piñata. Yo le llamo a la mente la piñata, ¿viste? La piñata en la fiesta de cumpleaños es algo bien bonito que supuestamente celebra a los niños. Pero ¿son los niños los que eligen qué poner dentro de la piñata? No. Es papá, mamá, los adultos. Lo mismo pasa con nuestras mentes. Por eso yo enseño a las personas a que se disasocien de su mente, empezando a decir, no soy mi mente, tengo una mente. No soy mi cuerpo, tengo un cuerpo. No soy una persona, soy un proceso evolutivo. Entonces, a los 20 años, yo me di cuenta con el periodo especial, el derribo del muro de Berlín, la perestroika en la Unión Soviética, 3 asignaturas, 3, no una, Jordi, que tuvimos nosotros como cubanos de esa época que aprender, memorizar y reproducir y que se suspendieron porque el bloque comunista estaba desapareciendo. Comunismo científico, materialismo dialéctico y marxismo-leninismo. 3 wow, esas materias de la escuela. Que te las examinaban y tenías que sacar. Yo saqué 8 en comunismo. Y de momento, 3 asignaturas que el rector de la universidad me elige a mí. Era el líder estudiantil yo en esa época. Tenemos que informar esto al estudiantado y al claustro. ¿Y yo qué? Que se suspenden 3 materias, 3 asignaturas. Wow. Ahí ya vino como mi despertar. Esto es una farsa. Y ahí yo me di cuenta, además fui a un congreso con Fidel Castro en La Habana, siendo líder estudiantil, cuando en mi casa no había nada que comer. Yo iba a la universidad a veces y mi mamá me daba una cantinita de metal, de lata, de metal, con arroz. Sí. Imagínate, para llevar la comida, como un tupper, pero no preparado para que se quede la comida preservada. Si no, te estoy hablando de puro metal, de una lata de conserva, picada con rudimentariamente hecha una tapita. Entonces, con el calor de Santiago de Cuba, un infierno de calor, a la 1 de la tarde, cuando yo abría eso para almorzar, arroz hervido, no había ni aceite, con un huevo hervido. A veces yo abría aquello y de lo mal que olía, yo decía, no te puedes comer esto, te vas a ir en una diarrea y no vas a poder estar en las clases de la tarde. A veces no me lo comía, a veces cerraba la nariz y me lo comía. Esa era mi realidad en ese momento. Y llego yo a un congreso en el Palacio de la Revolución en La Habana con Fidel Castro y la recepción que nos da a nosotros a la 1 de la mañana, después que estábamos muertos de hambre, tenía todo lo que hoy yo veo en cualquier hotel 6 estrellas del mundo. Pastas, quesos, carnes, whiskies, vinos, helados. Y eso me sirvió a mí para darme cuenta que yo vivía en una farsa. Que el pueblo estaba muerto de hambre, pero que el gobierno vivía con aire acondicionado y privilegios. Y ese día yo decidí que yo tenía que salir de allí. Pero pasaron 8 años. Me dejó la balsa. Esa balsa que tú mencionas fue una gran depresión en mi vida que duró más de 6 meses. Deprimido. ¿Por qué? Porque yo me iba en una balsa de Santiago de Cuba a la base naval de Guantánamo. Pero ese no era tu destino original, o sea... No, era para ir a Miami. Sí, por supuesto. Pero acuérdate, yo no estaba todavía en La Habana, yo vivía en el oriente del país, entonces los que nos íbamos en balsa desde el oriente no podíamos llegar a Miami, es muy lejos. Nos íbamos al territorio estadounidense, que es la base naval de Guantánamo. Y ahí te daban un asilo, un parol transitorio, y luego te enviaban en avión a Miami. A ver, espérame, déjame regresarme. ¿Cómo se planea subirse a una balsa? ¿Cómo se planea? Aquí en México existen los polleros, que son la gente que pasa a la gente de México a Estados Unidos por el desierto, por el río Bravo. Pues allá hay algo más o menos así, a esa figura. Lo que pasa es que yo era como el tercero en la cadena del que organizó la expedición. Yo era amigo de la madre de la novia del señor que organizó la exposición o la expedición a la base naval. Y la verdad, ella tenía mucho miedo, mi amiga. Entonces, fíjate que yo lo pude predecir. Yo le dije a ella, si yo fuese el que se lleva la balsa, yo no te llevara a ti. Porque una mujer histérica en medio de lanzarnos al mar a una aventura es un liability, es un riesgo. Así mismo pasó. Pero no solo la dejaron a ella, me dejaron a mí, que era el enganchado a través de ella. Entonces, cuando yo llego el martes
a la emisora de radio y pregunto, oye, ¿y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos mañana? ¿Habían pagado ya? No, gracias a Dios yo no pagué un centavo como a otros que sí le estafaron dinero. Okay. No, yo no pagué nada. Pero emocionalmente, con esa balsa que se fue, y yo no me fui en ella, se fue mi futuro. Se fueron mis sueños. Yo me quedé a los 22 años vacío, porque literalmente te estoy hablando de estar en un país con apagones constantes, donde no había mucho que comer, no había papel sanitario, nos teníamos que limpiar. ¿Con qué se limpiaban? Con periódicos mojados o hojas de plátano. No había carne para comer, la gente se inventaba cáscara de toronja, sazonadas, con lo que se sazonaban los bistecs de carne. O sea, yo te estoy hablando, yo no tenía transporte. Por ejemplo, yo caminaba horas, 10 kilómetros para ir de la emisora de radio a mi pueblito, a dormir. Y me tomaba a veces 2 horas en la oscuridad de la noche. O sea, te estoy hablando bien precaria la situación. Que esa balsa se fuera, para mí era que yo decía, ¿qué hago aquí? Sí, era mi única oportunidad de salir y no me están dejando aquí. Y mi mamá, que no sabía que yo me iba en la balsa, cuando empezó a sentir mis síntomas de profunda depresión, me dijo, ¿qué te está pasando? Y tuve que contárselo. Y ahí viene la promesa. ¿Cuál iba a ser la idea? O sea, me voy, llego a Miami, te escribo desde allá. Pero nunca se lo dije antes. Porque si se lo dices antes, ¿lo puede decir? Me iba a decir lo que me dijo ese día. Me dijo, pues me alegro que la balsa te haya dejado por estúpido, porque te vas a lanzar al mar a que te coma un tiburón o un francotirador de la Guardia Costera Cubana te pueda matar. Prométeme que tú nunca más te vas a ir a través del mar en una balsa, sino en un avión, y yo voy a orar contigo para que ese momento llegue. Ok, pero espérame, ¿entonces nunca te subiste a la balsa? No, la balsa se fue un lunes y se vio el miércoles. Todo se estaba organizando para que el miércoles nos vamos, ¿verdad? Okay. ¿Qué hicieron? Se fueron el lunes. Y el martes me entero yo... ¿Te dejaron con tu amiga? Que nos íbamos al día siguiente, miércoles. No, me entero que la balsa se fue el lunes y que premeditadamente habían cambiado la fecha de salida para que mi amiga no se fuera, ni su hija, porque el padre le prohibió a su hijo que se llevara a la novia para no cargar con la madre. Pregunta, ¿supiste qué pasó con los que iban en esa isla? Llegaron, sí supe. Tuvieron muy buena fortuna, llegaron a Guantánamo y luego a Miami, o sea que no les pasó nada malo. ¿Nunca conociste a nadie que te dijera, oye, yo iba en esa balsa? Pues la verdad que no, pero sí tengo amigos balseros que me cuentan sus historias y yo le digo, pues ¿sabes qué? Creo que Dios tenía otro plan para mí. Y sí lo tenía, porque mira, pasaron 8 años y me mandó a un país que yo pensaba que era aleatorio, Toronto, Canadá, donde yo no conocía a nadie, donde llegué sin dinero, una cámara fotográfica prestada, pero resulta que mi papá había estado allí y tenía una postal de la CN Tower de Toronto, y que yo a los 5 años, y yo no recordaba nada de esto, había visto la postal y le había dicho, papá, ¿qué ciudad es esa? Y él dijo, Toronto, Canadá. Y le dije, qué linda torre. Y me dice, sí, la CN Tower. Y le dije, algún día yo quiero conocer esa ciudad. Y él me dijo, hijo, algún día sucederá. Y yo esa memoria la tenía borrada. Wow, hasta que llegaste y la viste. No, pasaron 3 años de yo vivir en Toronto cuando fue que llegó esa memoria de la postal de mi padre en el cuarto, mis 5 años, y yo decir que yo quería estar en algún momento allí. ¿Cómo llegaste a Canadá? ¿Cómo por qué llegaste ahí? El gobierno me mandó. ¿Por tu trabajo? Ya yo era un famoso presentador de radio y televisión, necesitaban un maestro de ceremonia que animara la delegación cubana en Toronto, y un amigo mío me pasó su buena suerte. De hecho, vive en Barcelona y su nombre artístico es Jorge La Suerte. Su nombre artístico es Jorge La Suerte. El viaje le tocaba a él, pero él tenía ya otro viaje a Alemania porque él se dedicaba a esto, era animador turístico. Yo no. Yo hacía nada más radio y televisión. Cuando le preguntan a él y él no puede ir a Toronto, Canadá, porque le coincidía con el viaje a Alemania, le dicen, ¿conoces a alguien que puede ir por ti? Y él dice, Ismael Cala. Lo va a hacer muy bien. ¿Tú hablabas, tenía que ser en inglés la conducción? Yo no hablaba inglés, pero mentí cuando me preguntaron. Sí, no, hay que aprovechar las oportunidades. Pero a ver. Yo esperando tanto tiempo, me dice Jorge, te van a llamar, te van a preguntar si hablas inglés, y di que sí. Me dice Jorge, porque yo tampoco hablo bien el inglés, pero yo me he aprendido mi guión y funciona. Y le digo, bueno, pues entonces digo que sí. Mira, estaba en el almuerzo. ¡Wow, qué nervio! ¡Qué nervios! Porque además yo decía, bueno, si estos se ponen a hablar inglés conmigo, saben que yo no hablo inglés. Claro. Y yo sudando. Y llega el momento de la pregunta que yo sabía que venía. ¿Ok? ¿Y hablas inglés? Y yo, yes. Y yo, no pregunten nada más. Yo no hablaba nada de inglés. Cuando yo llegué a Toronto, era ruido lo que yo escuchaba de los canadienses, y además decía unos disparates haciendo el guión. Decía palabras que la gente se reía. Pero resultó que era muy auténtico porque sabían que no era un cubano que ya vivía
en Canadá, sino que llegaba fresquito de la isla, ¿ves? Y tuvo autenticidad. Era como el inglés de Sofía Vergara. Era como Sofía, aunque Sofía lo habla bien, pero con el acento habla muy bien, pero el habla muy acento bien. conquistó a la gente también. Correcto. Bueno, pero yo era más que acento. Yo decía palabras. Te cuento algo. La primera vez que yo fui a comprar a un supermercado en Toronto, la mujer que me atendió en inglés se ruborizó y yo no entendía por qué. Se puso roja como un tomate. Porque yo llego y le digo... Llámame. No, pero peor. Tiene que ver con eso, Jordi, tiene que ver con eso. Le digo, how much is that jar of peanut butter? Y yo veo que la mujer se pone roja. Y me dice, do you mean peanut butter? Y le digo, yes, peanut butter. Yo no sabía diferenciar entre pene y cacahuate. Penis es pene y peanuts es cacahuates. Pero mi oído en ese momento... Te juro que las dos cosas le sonaban igual. Ella me repetía y yo digo, si eso es lo que yo estoy diciendo. No. Entonces, ese era mi inglés. Sí, yo no ella sabía. se sonrojaba. Pero, oye, le estaba pidiendo mantequilla de pene. Claro. Es que nada más después de yo pensarlo, Cuando yo me reía y me reía. Te la pediría a ti. Yo me reía porque digo, Dios mío, qué buena anécdota esta. Oye, entonces llegas, das el congreso, bueno, la animación, en fin, el evento que tenías que hacer. ¿Todo sale bien? Y... vuelvo a mentir. La gente dirá, wow, además has mentido varias veces en tu vida. Bueno, creo que todo el mundo hemos mentido y más para conseguir algo. Pero el sistema me dice, no, a mí no me gusta la mentira. No, pero en ese momento para poder salir de Cuba... exactamente. Además, ¿hablas inglés? No, es una mentira que no va a comprometer el trabajo. No hablo inglés, pero te voy a hacer tu trabajo bien. Y la segunda mentira fue que tuve que, para que la seguridad del gobierno cubano, que habían 2 agentes en el viaje conmigo, me dejaran tranquilo, tuve que decir que me estaban ofreciendo un contrato desde una televisora Telelatino. Pero fíjate cómo no fue una mentira. Yo sabía que yo iba a trabajar en Telelatino. De hecho, ya Mirna Cajan, que está aquí conmigo, que es una gran amiga de esa época, cuando yo era mesero y le servía sus comidas en Toronto, ya trabajaba en Telelatino, ya era famosa. Yo siempre supe que yo iba a llegar a ser en Toronto parte del elenco de Telelatino, pero era mentira, que en ese momento me estaban ofreciendo un contrato. Yo le dije eso a los agentes de la seguridad del gobierno cubano para que me dejaran tranquilo. Entonces me dijeron, manda un fax al Instituto Cubano de Radio y Televisión para ver si te autorizan a quedarte. Mando el fax, me autorizan, me piden que yo, sin saber si era real o no el contrato, que yo tenía que enviar... Pero esto fue acabando el evento. Así. Acabando el evento. Eran 11 días de evento, ya estaba a punto de la delegación volverse y yo dije, tengo que hacer esto. Y la verdad, me salió bien la jugada, porque ellos dijeron, quédate, tienes permiso para quedarte siempre y cuando... en breves días nos mandes el contrato y $500 americanos todos los meses. ¿Y tú todavía no tenías el trabajo? No tenía ni el trabajo, ni los dinero, $500. ni dinero, ni dónde dormir. ¿Y entonces qué hiciste? Caminé, encontré un restaurante dominicano, me metí en el restaurante, hablé con Juanito, que era el señor del bar. ¿Cómo se llama el restaurante, te acuerdas? La Rancheta Dominicana. La Rancheta Dominicana. Claro, Claro, imagínate. viste esto que aquí me meto. Hablan español, me metí. Y ese señor Ramón Hernández, que es como para mí un padre, la vida me regaló un padre con él. Ese señor me miró de los pies a la cabeza y me dijo, usted luce como un profesional, ¿en qué le puedo ayudar? Y le dije, quiero quedarme en este país, no conozco a nadie, no sé cómo. Ok, yo sí te puedo ayudar, tengo muchos contactos y relaciones. ¿Qué haces en Cuba? Y le digo, televisión. Me dice, soy amigo de Nick Cacabela, director de ventas de Telelatino. O sea, Ramón fue... Así, en el primer momento. En el primer momento. Es más... cuando me dice, ¿y dónde te vas a quedar? Le digo, no tengo dónde quedarme. Claro. Mira a Juanito, el del bar, y le dice, ¿tú no me acabas de decir hace unos días que tienes un cuarto vacío que alquilas en tu casa? Y Juanito le dice, lo acabo de pintar, pero no tiene muebles. Y yo le digo, no importa, yo duermo en el piso, pero es un cuarto. Y me dice Ramón, ¿y tienes cómo pagarme? Y le digo, no, yo no tengo dinero. Y me dijo luego, ok, Ramón, toma el primer mes de mi tarjeta de crédito. Esto hizo ese señor, le dijo a Juanito. Y me dijo a mí, ¿y tienes cómo pagarme? Y le dije, no. Y Ramón me miró y me dice, necesito un mesero. ¿Puedes tú trabajar de mesero aquí en el restaurante de jueves a domingo? Y le dije, nunca lo he hecho, pero sí. Enséñenme, díganme lo básico y arranco. Sí. Y ahí yo estuve como 8 meses trabajando de mesero, luego me fui a un restaurante italiano, luego me fui a ser profesor de español y luego apareció un cabaret donde me convertí en animador con mi amiga Mirna Cajan en inglés y divertíamos a la gente en sus cenas. ¿Pero cabaret de
chicas. No salíamos desnudos. Ok. No. No, pero ¿alguien más salía desnudo ahí o no? Gente borracha que podría desnudarse quizás. Oye, pero porque qué lidiar interesante. con los borrachos, déjame Claro. decirte, y con la gente tomadita era un tema, ¿eh? Oye, pero qué interesante poderte quedar primero en la parte de mesero, que además en un restaurante donde mucha gente me imagino que hablaba español, no todos, entraría gente. Llegó una familia cubana donde la señora me descubrió. Fue la noche que cambió mi vida. O sea, que dijo, él es conductor, tú, No, eres, digo- tú eres Ismael Cala. Exactamente. Y esa noche cambió mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando la mujer me confronta, mi ego se sintió apuñaleado. Me dijo, ¿qué haces tú sirviéndome aquí? Tú eres una estrella en Cuba. Hace 3 meses que tú te fuiste. En Cuba se rumora de que tú estabas haciendo una película. ¿Qué película es esta? Yo no veo cámaras. La Y mujer le estaba... dijiste, 3, 2, grabamos. ¡Grabamos! La mujer estaba en shock, Jordi. Y yo le dije las palabras correctas en ese momento. A mí me salieron las palabras correctas. Yo le dije, señora, llevo 3 meses, me estoy ganando dignamente mi pan. Si usted viene en 3 años, a lo mejor reclámeme que por qué dejé algo en lo que era tan bueno y reconocido en Cuba. Pero cuando llegué a la cocina estaba llorando. Mi ego se sintió, te juro, y cuando llegué a la cocina, mis 2 amigos, el matrimonio de cocineros que me amaban, que me alimentaban, que me querían. Cuando ellos me... Ay, Dios mío, ahora sí la gente va a decir, Ismael, pero otra mentira más. Dije otra mentira esa noche. No yo no te voy a llevar la cuenta. Sí, o sea, llévame no te la vas- cuenta, son como 3 o 4. Pero esta no le hizo daño a nadie tampoco, ¿ok? Pero mira lo que pasó y por qué no pude decir la verdad. Cuando ellos me dicen, ¿por qué tú estás llorando? Yo me sentí estúpido. Digo, ¿cómo esta gente humilde, de valores tan profundos, Le explico yo que le estoy explico yo que sentido estoy porque- sentido porque una persona me reconoció y qué hago yo sirviéndole? O sea, yo pensaba que decirles la verdad era ofenderles a ellos. Claro, por supuesto. Entonces dije, estoy llorando porque hay una señora que está de visita de Cuba, parcial verdad, y que me acaba de decir, parcial mentira, que ha muerto la madre de una de mis mejores amigas en La Parcial Habana. mentira. Parcial mentira. Y ellos vienen, me abrazan y me dicen, lo sentimos, Ismael. Y yo me sentí horrible. Digo, ¿qué estoy haciendo? Imagínate, me están abrazando por algo que no ha pasado, de la muerte de una supuesta madre de una amiga. Pero yo esa noche me fui a mi casa y cambió mi vida, porque dije, ¿cómo has vivido 28 años sirviendo a tu ego bajo el látigo del qué dirán? ¿Cómo te importa tanto la opinión de los demás sobre ti? Que has llorado y te has dado cuenta con esos amigos verdaderos humildes que tienes en la cocina que eres un estúpido llorando por un ego dolido. ¿Y tú sabes lo que eso logró en mí? Que yo me prometiera que al día siguiente yo no iba a ir de mala gana como yo hacía lo de mesero hasta esa noche. Sí. A mí no me daban propinas. Y yo decía, gente tacaña, 8 horas yo de pie, no me dejan propina. No, yo no daba más de mí. Yo hacía a regañadientes lo básico. A partir del día siguiente yo llegué con una sonrisa, cambió mi actitud y las propinas empezaron a cambiar. Y la gente empezó a decirme, ¿qué hay diferente en ti? Yo le agradezco a esa señora que me haya dado un baño de humildad, una lección de decirme, no sigas viviendo solo por y para ti. Dale de ti a otros y vas a recibir más. Bueno, la señora fue realmente solamente un vehículo. O sea, correcto. Porque tú fuiste el que hizo toda esa reflexión, que entendiste que pero ella pasó. Me lo permitió, ¿ves? Claro. Ella me lo permitió hacerlo casi a punto de cumplir mis 29 años. Cuando ella llegó, a mí me faltaban días para mi cumpleaños, 8 de septiembre, en Toronto, Canadá. ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas que hiciste ese cumpleaños? Yo celebré, ahí estuvo Mirna, estuvo José, otro de mis primeros amigos, José Velázquez, que hoy trabaja para la alcaldía de Nueva York y era mesero conmigo en la rancheta dominicana. Wow. Entonces celebré con los pocos amigos que yo tenía en ese momento, a poquitos meses de haber llegado. Oye, ¿y en el amor? ¿Tuviste oportunidad de salir con alguien, conocer a alguien, enamorarte de alguien? Me vio 2 chicas en Toronto. ¿Eso también es mentira? No se lo he contado a nadie, esto es verdad. ¿En serio? Pero yo digo me violaron, pero yo no sé si me violaron. La verdad te digo una cosa, abusaron de mí. ¿Qué hicieron? ¿Qué me importa? Da igual. Yo recuerdo que yo fui a Wasaga Beach, que es una playa de un lago, pero le llaman playa, cerca de Toronto, y 2 chicas que me invitaron, ecuatorianas, me dijeron, Ismael, vente conmigo. Mira, yo no sé lo que le echaron al botellón de Coca-Cola con alcohol. Te juro que es uno de los días donde yo no recuerdo qué pasó de mí, qué pasó conmigo. El otro día que yo no recuerdo qué pasó fue en Oaxaca, en el 2008, que tampoco recuerdo aquí en México qué sucedió. ¿Ok? En casa del pintor Tamayo, tan conocido que ahí estaba la hija del pintor y unos amigos que me llevaron. Y yo no sé qué pasó conmigo ese día. Yo tomé tequila, mezcal y en algún momento
yo no estuve. ¿Pero amaneciste en la cama de alguien? No sé, Jordi, no sé, amanecí en una cama, yo no sé lo que pasó. La ¿De verdad alguien? te digo, No sé de quién era. hay varias veces en mi vida que yo he dicho, ¿qué pasó? Bueno, Dios me salvó, no sé lo que pasó. Pero ese día es gracioso porque tú hablas del amor. Sí, yo tuve una pareja en Toronto 3 años, un chico de Quebec, Dani. ¿Lo hizo más llevadero? No, pero digo, lo de las chicas, a mí siempre me intrigó saber la parte donde yo conservo la memoria, que es en el auto, donde yo veo que la que va conduciendo me toma la mano y me la pone en donde tú sabes de sus partes, la que va atrás me toma otra mano. En y me el la, Peanut Butter, ¿no? Exacto, entonces eso es lo último que recordé. Y yo después dije, sé que llegué a un lugar y nunca he recordado más qué pasó en ese lugar. Por eso hay que tener tanto cuidado, ¿ves? Porque tú te vas a lugares. Yo recién había conocido a esas 2 chicas y me dijeron, vámonos el sábado de excursión a Wasaga Beach, y yo me fui con ellas. Y la verdad me quedé tan perturbado que nunca más las quise ver. Okay. Nunca más las quise ver porque cuando les pregunté qué pasó, yo recuerdo que ustedes me llevaron a un lugar y qué pasó allí. O sea, yo no tengo memoria y no me gustó eso, sentirme que yo... Sí, tan vulnerable, tan saber qué pasó. Entonces, la verdad que sí, que en Toronto hubo un amor con muchas diferencias culturales, porque cuando vienes de una cultura como Cuba y otra cultura de origen francés, de Quebec, y los dos hablábamos inglés como idioma intermediario, era muy gracioso. Él era canadiense. Canadiense. Okay. Sí. Oye, pero eso, o este chico hizo más fácil tu estadía. Sí. Porque también uno necesita, es como, oye, no tengo todavía muebles, estoy aprendiendo, todavía no sé el idioma. Un momentito. Ya ibas más adelante. Pero ya cuando nos conocimos, ya yo tenía apartamento propio, ya había sido capaz de con mi trabajo, pues, rentarme un espacio. Lo que sucedió es que llegó en el momento perfecto porque yo tenía un roommate que me hizo la vida imposible. Y la verdad, cuando Dani me propone, ¿y por qué no te vienes a vivir conmigo? Le dije, ¿sabes qué? Sí. Prefiero ser yo el que se va del apartamento, aunque yo lo traje a él de roommate, y me voy a vivir contigo. Pero la verdad ya yo estaba un poquito en mejor condiciones que la época de vivir, dormir en la alfombra, pedí 5 veces limosna en una iglesia católica. Ah, ¿pediste limosna? Claro, yo sé lo que es no tener que comer 5 veces. Y la 5ª vez que fui a la iglesia, empecé a llorar porque vi gente pinchada de heroína. Y la verdad yo he tenido un tema de mucha aversión a las drogas porque mi abuelita me lo inculcó desde la niñez. Entonces cuando me vi entre personas que se drogaban, yo dije, este no es mi espacio. No me da vergüenza pedir limosna, pero sí me siento incómodo en este entorno porque yo siempre he evitado el tema de las drogas. Es como un tatuaje mental que mi abuela me hizo desde la niñez. ¿En algún momento de esa etapa o alguna anterior, alguna vez pensaste o te llevó la vida a un límite de quitarte la vida? Solo a los 15 años cuando salió esa frase. Nunca más, gracias a Dios. Tú viviste en una casa que le llamaban la casa de los ahorcados cuando eras chico. ¿Qué pasó? Porque es la casa donde se ahorcó mi abuelito, el primer Ismael. Él se ahorcó cuando yo no tenía ni 5 años. En el pueblo empezó a hablarse de la casa donde se ahorcó Melo. Pero ¿qué pasó a mis 13 años? Se ahorcó mi tía, hermana de mi padre. Y ese suicidio yo sí lo sufrí mucho. El de mi abuelo no tanto, yo era muy pequeño. Recuerdo a mi abuelo vagamente, pero el de mi tía, que yo era como uno de sus sobrinos favoritos, ella me traía regalos escondidos. El regalo de mis hermanos mellizos. Me decía, shh, cómetelo aquí, en mi cuarto, que no traje para los demás. Cuando ella se quita la vida, yo tuve un duelo, pero un duelo en secreto, porque mi familia no hablaba de estos temas, ¿ves? Pero en el pueblo me decían en la escuela, oye, tú eres el que viene de la casa de los ahorcados, van 2. Y es muy triste porque mira, cuando yo hice público esto, Jordi, un primo mío dejó de hablarme, un primo mío llamó a mis hermanos y le dijo, ¿cómo Ismael hace público esto con tanta vergüenza que ya hemos vivido? Mi primo nunca estudió inteligencia emocional, mi primo no ha estudiado el psicoanálisis, no conoce lo que Carl Jung decretó hace años, que lo que tú niegas te somete, lo que liberas te transforma, que hay algo que se llama karma, que es el resultado de vivir desde nuestros prejuicios y que los seres humanos somos seres conscientes. La realidad que potenciamos afuera tiene mucho que ver con la luz o la oscuridad que hay en nuestro mundo interior. Entonces yo prefiero perder a un pariente y no perderme yo. Claro, por supuesto. ¿Ves? Yo prefiero perder la relación, no con uno, con todos los que tenga que perder. Es su cárcel, es su prisión. Ya yo la viví en mucho tiempo. Y hoy ya yo no necesito hablar de esto. ¿Sabes por qué lo sigo haciendo? Porque hay gente que necesita escucharlo. Porque hay personas... Salir del closet no es solo hablar de una sexualidad abierta y diferente, ¿no? Salir del closet es salir
de tus prejuicios. Hay gente heterosexual que vive en el closet porque no se atreve a compartir con su familia su fantasía sexual. Habita solo en el espacio de la mente. Yo le digo a la gente que equivocados estamos. Salir del closet es que tú te des cuenta que en tu mente hay una prisión de barreras, de prejuicios, de moral socialmente inducida, que usted no es libre ni siquiera de decirle a su pareja, oye, no me estás satisfaciendo, aunque tú crees llegar al punto, no llegas. ¿Ves? Eso es salir del closet. Y salir del closet a mí me costó no tanto el de la sexualidad. El que más duro me tocó romper es el closet de desentenderme de los prejuicios, el tema que heredé de mi familia, todo el secretismo. ¿Ves? Y eso es lo que hace que nosotros somos 3 hermanos, los 3 hemos tenido temas psiquiátricos, alcoholismo, rehabilitación, y yo haya podido hacer el trabajo de vivir hoy meditado versus medicado. Wow. Entonces, hay un premio, pero el premio llega por un proceso de mirar hacia adentro y romper contratos que has hecho incluso con tus ancestros e incluso con tus propios padres. Yo entendí hace mucho tiempo que honrar a mi papá no es parecerme a él. Al contrario, es liberarlo a través de mí, de una vida que pudo ser mucho más satisfactoria, pero que en su momento él no tuvo las herramientas, ni los recursos, ni nadie le enseñó lo que yo pude obtener de conocimientos. Y esa es mi forma de honrar a mi abuelo, el que se rindió, se ahorcó, y de honrar a mi padre, el que luchó, pero no le ganó a las voces oscuras en su mente y terminó en un manicomio. ¿Eso es lo que hace la esquizofrenia? ¿Darte voces, hacerte sentir que está pasando algo adentro de ti? Mira, la esquizofrenia, y yo simplemente he sido un estudioso del tema, no soy un psiquiatra. Yo he estudiado psiquiatría no para enseñarle psiquiatría a nadie, sino para entender mi cerebro. He estudiado psicología para poder hackear mi propio cerebro. Hoy lo que yo enseño a los demás, yo me río porque lo digo a 4 voces en el escenario. Yo digo, a mí nadie me pide títulos de lo que yo enseño. Porque cuando tú enseñas algo que tiene que ver con la validación en carne propia, y no eres un teórico en una universidad que enseña inteligencia financiera, pero vive de un salario, que los hay, ¿ves? Entonces la gente te respeta. No porque tengas títulos. Mis títulos son licenciado en Historia del Arte y licenciado en Periodismo. Y lo que yo enseño hoy no tiene nada que ver con ninguna de estas 2 cosas. Pero como lo viví, y como la metodología que hice la pude empaquetar con rigor científico y la enseño hoy a través del método Cala, de la aplicación, tú mencionabas Escala Meditando, la aplicación, ya transicionamos a una con inteligencia artificial que se llama Bamboo Mind, que es nuestra nueva aplicación de meditaciones. ¿Les funciona a las personas? ¿Les funciona? Yo le digo, prueba esto, no me creas a mí. Pruébalo tú y tú mismo vas a ver. Haz este ejercicio, sosténlo por una semana, a ver cómo te sientes y cómo cambia tu manera de verte, de sentirte, de manejar tu sistema nervioso central, ¿ves? ¿Para qué? Para que la gente sean verdaderos éxitos. Yo no considero que alguien es un éxito porque tiene una gran cuenta bancaria o tiene 50,000 empleados, pero se le está cayendo el pelo, tiene 3 úlceras y una pierna que no puede controlar, de un sistema nervioso que está en modo simpático, alterado. Yo considero que un ser humano es un éxito cuando es un autorregulador profesional de sus emociones, de su energía y cuando tiene paz en su corazón. Todo lo demás se puede comprar con dinero, pero estas cosas llevan un trabajo, una inversión de autoconocimiento. Y la verdad yo siento que eso es lo que a mí me hace sentir un éxito, no todo lo otro. Oye, vivir en esta, me estoy regresando a lo que mencionábamos de la casa, vivir en esta casa donde habían ocurrido situaciones complicadas con tu abuelo y con tu tía, ¿nunca sentiste alguna presencia o alguna energía negativa? Mira, la verdad, por suerte, mi mamá se fue de esa casa cuando no aguantó más a mi papá y agarró todos sus chelitos y se fue, sus pertenencias. Y yo era muy joven, pero yo siempre iba a esa casa. Era la casa de mi padre y de mis abuelos. Y vivíamos en el mismo pueblo, a pocas cuadras de distancia. Entonces, todos los fines de semana y varias veces en la semana, yo iba ahí. Yo sí sentía una presencia. La casa tenía una energía oscura. Pero además te puedo decir algo lamentable y perdóname, primo, porque yo sé que tú esto no lo entenderás hasta el día en que lo tienes que entender. Mi tía se suicidó. Hará máximo 3 años, la que cuidó a mi padre, ya teniendo 72, 73. ¿Ves? Y yo sufrí tanto el suicidio de mi tía por ella, por mí y por su hijo. Porque si su hijo ya sentía vergüenza de que yo hablara de los suicidios familiares y no era todavía su madre, ¿cómo podemos sentirnos cuando nos toca tan cerca? Claro. ¿Ves? Entonces, aquí hay algo que resolver. Y no es solo el tema de la esquizofrenia, es el tema del secretismo, del tabú, del estigma con la que mi familia ha tratado
esta enfermedad. A que nadie tiene un tema de decir, me diagnosticaron cáncer o cualquier otra cosa. Pero ¿por qué tenemos miedo de hablar de los trastornos cerebrales y mentales? El estigma es peor que la propia enfermedad, que la propia patología. Oye, y hace rato hablabas de estas lealtades secretas que tenemos con nuestros antepasados. ¿Qué lealtad secreta crees? Que todos las tenemos, todo el mundo tenemos un linaje Sí. donde a veces no nos hemos dado cuenta que 2 o 3 o 4 generaciones, inclusive 5 generaciones atrás, seguimos haciendo algo Sí. que venían ellos, porque lo traemos pues energéticamente en el ADN, de muchas maneras, genéticamente. ¿Qué lealtad secreta crees que tú has tenido de parte de tu padre o de tu abuelo? Yo creo que por un tiempo yo estaba replicando el modelo de la pobreza que vi en ellos. Okay. ¿Ves? Por ejemplo, mi abuelo se ahorcó, entre otras razones, porque Fidel Castro confiscó la finca de la que él era capataz. Y hoy yo tengo una finca. Mira cómo los ciclos se van cerrando. Y si no es por una astróloga que me hace una carta ancestral y me dice, hay un ancestro tuyo que está muy feliz porque se ve reflejado en este pedazo de tierra, porque él perdió su tierra. Yo me quedé en shock. Sí, perdió su tierra y su vida. Y su vida. Yo le dije a ella, Silvia, esto nunca se me hubiera ocurrido unirlo. Mi abuelo se quitó la vida cuando le quitaron su tierra. Y yo hoy tengo un pedazo de tierra que he llamado El Caney, el pueblo donde mi abuelo tenía su finca. Entonces, yo creo que habían ciertas lealtades de pobreza, ¿ves? Porque cuando yo era pequeño, yo escuchaba en la familia que ser ambicioso era malo. Y yo hoy soy una persona extremadamente ambiciosa. Porque para mí ambición es hambre de visión. ¿Y con quién yo conecto mi visión? Con Dios. Úsame, Jesús, Dios, ¿qué más tú quieres para mí? Porque mientras haya aliento, yo necesito expansión, necesito evolución, necesito sentirme útil, ¿verdad? Entonces, para mí ambición no es una mala palabra si tú te vacunas con gratitud todos los días. Avaricia sí. La avaricia es nunca es suficiente, aunque acumule, acumule y acumule. Pero ambición es, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo yo aprender, aportar, dar de mí? Entonces yo siento que para mí esa era una lealtad inconsciente que yo tenía vi a mi abuelo ser pobre, vi a mi padre pasar trabajo y ser pobre, entonces una manera de honrarlos es seguir aquí. Vi a mi madre pasar mucho trabajo criando 3 hijos y ella siendo el sostén de la familia. Y yo tuve que arrancar eso, porque yo llegué a decirme a mí internamente, quiero ser rico, pero no tan rico como que por mi gran fortuna yo empiezo a tener conflictos y fricciones con mis hermanos, mi madre y mis amigos cercanos, ¿ves? O sea, yo estaba condicionando incluso mi fortuna. Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿No? ¿Hasta cuánto quiero para no tener más problemas? Porque la raíz de todo es que a nosotros nos hacen creer que los ricos son malos y los pobres buenos. Fíjate el saludo mayoritario de mucha gente que materialmente está en modo supervivencia. ¿Cómo saludan? ¿Cómo te va? Pobre, pero honrado. Yo digo, para ser del país. ¿Qué coño es eso? Pobre, pero honrado. O sea, tu saludo es la vibración más practicada en un ser humano. Si tú dices pobre, pero honrado, no esperes riqueza porque tú estás sintonizado a radio miseria. Pobre pero honrado, y además justificando tu pobreza con la honradez que nada tiene que ver, porque hay gente pobre que no tiene escrúpulos y hay gente rica que tiene valores y principios y otros no los tienen. Entonces, yo he estudiado mucho la naturaleza del ser humano, Jordi, para liberar la mía, y la verdad que sería un acto muy egoísta no compartir eso con los demás. Oye, ¿nunca fue difícil, no fue difícil en algún momento ser el hijo, el hermano o el primo que le está yendo bien? Porque luego uno empieza a ayudar a su familia y luego empieza a ser una responsabilidad en lugar, una obligación. Lo que empezó como un favor se vuelve una obligación. Qué gran pregunta. Porque te tengo que confesar. No, ya ahora sí van a decir, tú has sido mentiroso toda tu vida, Ismael. No, ahora ya. No, porque me doy cuenta que cómo uno condiciona su vida para decir cosas, y en este caso tuve que mentirle a mi hermano porque no quería hacerle sentir mal. Tú lo acabas de decir. Mira, cuando uno de mis hermanos llegó a mí hace unos cuantos años y me dice, hermano, ¿es verdad lo que dicen mis amigos de ti? Yo me puse curioso. Le dije, ¿qué dicen tus amigos de mí? Cuando se enteran que soy Cala, me preguntan, ¿eres hermano de Ismael Cala? Y le digo, sí, es mi hermano mayor. Me dicen, tu hermano es millonario. Y viene mi hermano y me dice,
es verdad lo que mis amigos dicen de ti, hermano, que tú eres millonario, yo me sentí pésimo. Porque en mi mente, si yo les decía a mis hermanos, mira mi creencia, que yo efectivamente ya sí era millonario, los iba a hacer sentir menos, los iba a sentir hacer inferiores. En mi cabeza estaba la creencia que te estoy diciendo, rico, pero no tan rico como para no buscar problemas con tus hermanos. Entonces le mentí, le dije, hermano, me ha ido muy bien en la vida, pero no soy millonario. Porque nos condicionan hasta que hacer el que más se destaca hasta es malo. Porque los demás en tu familia no van a celebrar tu brillo, no van a celebrar tu éxito. Pero quiero aclarar algo. Mis hermanos es como haberme ganado la lotería. Porque mis hermanos nunca resintieron mi éxito. Nunca resintieron ver que efectivamente tenemos vidas diferentes. Ellos siempre me han dicho, hermano, estamos orgullosos de lo que eres, sabemos lo que eres, en todo tipo de identidad, y estamos contigo. Y no te cuestionamos absolutamente nada. Estamos felices de ser tus hermanos. Independientemente de eso, ¿alguna vez les has dejado de contar algo o no dicho completamente lo que hiciste, gastaste o viviste para no hacerlos sentir mal? Bueno, claro, yo nunca les doy detalles de nada, porque ¿para qué dar detalles? Siempre estoy ahí para ayudarles puntualmente en los momentos en los que más me han necesitado. Mi hermano, por ejemplo, Alexis, que es un ser humano extraordinario hoy, pero tuvo que vivir su proceso. Lo perdió todo por el alcoholismo. Y hasta que él no pudo ver que necesitaba la ayuda que yo podía proveer, yo no podía dársela. Claro. ¿Ves? Yo siempre le digo a las personas, tú puedes tener la solución y la herramienta para el cambio de alguien. Pero si la persona no ve necesidad en el cambio, usted no nació para cambiar a nadie que no se ve necesitado. No, y no importa lo que le des, va a estar tirándose al piso. Correcto. Porque... En el momento en el que él pudo decir, hermano, ¿me puedes ayudar todavía? Porque se lo ofrecí como 2 años antes y en ese momento no lo vio necesario. Le dije, por supuesto. Hizo su proceso y uno de las cosas que a mí más me hace sentir feliz con mi hermano es ese. Es que se sometió a un proceso de 3 meses para cambiar su identidad y que hoy es un padre ejemplar, recuperó a su familia, es un hijo ejemplar, es un hermano ejemplar. Yo digo, wow, sí se puede, porque los 3 hemos tenido que lidiar con el demonio de nuestras herencias genéticas. Y yo fui el primero a los 15, mi hermano Adonis a los 33 y mi hermano Alexis. Es una historia fuerte, Jordi. Es una historia muy, muy fuerte. Yo creo que pues, bueno, la gente que te conoce sabe la información que tienes y cómo la trabajas todo el tiempo y cómo todo el tiempo estás desarrollando nuevos talleres, seminarios, trabajos, podcasts, libros, pero también toda la gente nueva que te está conociendo, sí. vayan a las redes de Ismael, vayan a todas las redes a ver, porque hay muchísimo material donde pueden aprender. Son años, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Wow, es que fíjate que yo comencé como a los 29 a descubrir el tema del desarrollo humano, buscar mentores como Tony Robbins, Deepak Chopra, y formalmente llevo más de 15 años ya convertido en alguien que investiga y que convierte en cursos y métodos todo lo que le ha servido. Por ejemplo, Método Cala, que es un método de reprogramación consciente, me tomó 7 años con más de 15 expertos en diferentes disciplinas del saber, coaches ontológicos, neurocientíficos, expertos en epigenética, inteligencia emocional, porque yo quería que tuviese rigor. No solo lo que a Ismael le funcionó y le pareció, claro. ¿Dónde está el rigor de todo lo que hoy la ciencia, gracias a Dios, ha podido ya corroborar? Aunque no vivo por el paradigma de la ciencia, porque hay mucho que le falta todavía descubrir del enigma y la naturaleza de qué somos los seres humanos, que tenemos mucho también de divinidad, ¿no? Entonces, la verdad que gracias, porque yo me he sentido muy cómodo. Quiero que sepas que hay muchas cosas que la verdad han salido así por primera vez, que aquí están Génesis, Mirna, que me conocen ya de varios años, y creo que algunas dijeron, oh, wow, nunca escuché a Ismael decir esto. Oye, qué bien. Pues bueno, vayan a todas las redes. Estás como Ismael Cala. Ismael Cala en todas las redes. ismaelcala.com es nuestra página web. Ahí buscas toda la información. Y solo en X estoy más cortito, que es @Cala. Okay. En las demás, @IsmaelCala. Fantástico. Oye, quisiera no saltarme la parte donde evidentemente entras a CNN y vas de Canadá a Miami, que tengo entendido que te vas en coche, literal. En coche. En un Cavaliero. En un Chevy Cavaliero. Oye, qué buena memoria tú tienes. Que por cierto, Mirna, que está aquí un día, se monta en ese auto en Toronto. Es una anécdota bien graciosa, porque ella se monta en el auto
y quiere bajar la ventana para que le dé la brisa de la ciudad. Creo que estábamos en otoño. Y entonces ella buscando el botoncito de la puerta, ¿no? Para bajar la puerta. Y me dice, ¿dónde está para bajarle a la puerta? Y le digo, manigueta, dale a la palanquita, mi amor, que yo no quería pagar $3,000 extras por los periquitos. Porque ese fue mi primer auto. Okay. Yo compré ese auto cuando todavía realmente lo que yo ganaba al año era, la verdad, hoy me río porque digo, wow, como uno vive cosas, ¿no? Y en ese momento, no se me olvidará que el señor del concesionario me dijo, ¿quieres ponerle Power Windows? Y yo, ¿what's Power Windows? Me dice, el botoncito. Y le dije, no. ¿Cuánto es? $3,000. En ese momento, $3,000 para mí eran $3,000. Sí, solamente para que baje o suba. Para que solamente bajara y subiese la ventanilla del auto. Y yo le dije, no, gracias. Va a bajar. Y me dice, sí, claro, la palanquita. Le digo, hago ejercicios, más bíceps. Baja. Entonces ella se montó en el auto y quería el botoncito. Claro, y no sabía. Y a mí nunca se me olvida esa anécdota que tuvimos. Oye, llegas y empiezas a trabajar en CNN y se vuelve, pues realmente, pues ahora sí que explota tu... Pero pasaron 10 años, entre que yo empecé en CNN de pasante, de intern, a que llegué al prime time y explotar ese show mediáticamente en toda Iberoamérica, pasaron 10 años. Ok, pero bueno, fue y ha sido una locura. Sí. Y yo espero próximamente seguirte viendo porque lo haces increíble. Eres un periodista fantástico, entrevistando, hablando y más en una cadena tan importante. Bueno, hay muchas cadenas importantes. A mí me gustan los medios, por eso te preguntaba hoy, oye, ¿sigues haciendo tele, Jordi? ¿Sigues haciendo radio? Porque yo soy igual que tú. Me gusta todo lo digital, me da la libertad, ¿verdad? De ser uno sin formatos o los que elijas, pero también nací en los medios. Claro. Y digo, en los tradicionales. Sí, o sea, entonces, pero yo fluyo. Si Dios lo pone de vuelta en mi camino. Mira, Laura cuando me dijo esto, me gustaría, Laura Bozzo, quiero hacer un show contigo. Le dije, Laura, lo imagino y creo que me divertiría. Así que lancémoslo al universo. Si se da, cuenta conmigo. Si no se da, es porque no tenía que ser. Claro. Y así yo voy. Pero la verdad que tú has sido una inspiración en ese modelo de mantenerte vigente en ambas cosas. Muchas gracias. Oye, y bueno, después de tanto éxito en CNN y de tener todas las entrevistas, como esto a mandatarios, artistas, cantantes, a la gente más importante, bueno, quiero decir más relevante del mundo en su trabajo cuando este es público, porque gente importante, pues hay millones y millones y millones en todo el mundo, más de 9,000 millones somos, que habrá mucha gente, pero no todo el mundo es público. Después, ¿en qué momento decides pasarte a toda esta parte de autoconciencia, toda esta parte de desarrollo humano y a dejar, pues sí, la silla de CNN y tomar una silla en 38 países? Pues fíjate que la verdad yo no sé por qué esto me lo pensé y me lo pensé y me lo pensé y mi ego decía, es una locura, ¿cómo vas a dejar lo que has conseguido? ¿Cómo vas a dejar el buen pago que tienes? ¿Cómo vas a dejar la fama, la reputación, el acceso a políticos, celebridades, artistas o atletas olímpicos? Pero la verdad yo sentía, Jordi, que necesitaba una pausa para dejar al personaje descansar. Llegó un momento donde la cobertura mediática, todo se me hacía un poco ficticio y yo me estaba creyendo el personaje. Y la verdad yo siento que Cala estaba como que asfixiando a Ismael, la persona. Y dije, ¿qué tal si me doy una oportunidad de pausar, de viajar el mundo, de descubrir realmente quién soy más allá de este mayúsculo logro que la gente me celebra, pero que yo siento que hay otros espacios que yo no he tenido el tiempo de verdaderamente llenar dentro de mí? Y mira, yo agradezco que lo hice, porque la verdad, el Ismael que hoy yo soy, el que yo celebro, que no es solo el profesional, sino es la persona que se ama, que se cuida, la persona que de verdad hoy puede hablar con tanta libertad. Yo me pregunto, si tú no hubieses pagado el precio de renunciar a esto, el personaje hubiese seguido siendo una fachada que ocultaba verdades de sí para complacer a los demás. Yo me di cuenta que los medios masivos me hicieron creer que yo tenía que hablarle a todo el mundo cuando sentía que no le estaba hablando a nadie. ¿Ves? Y salir de ellos hizo que yo pudiese encontrar mi voz. ¿Y qué es mi voz? ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Es mi voz. Vivo feliz entendiendo que nunca tendré un 100% de aprobación. Ni lo tienes tú, ni lo ha tenido Obama, ni lo tuvo Jesucristo, ni lo tiene Trump, ni lo tendrá nadie. Que tienes una oportunidad en la vida de ejercer liderazgo.
Un liderazgo consciente, con principios, valores, no hacer daño intencionado a los demás. Pero siempre le vas a molestar a los demás, a otros. Claro. Y vive tranquilo con eso. Y me di cuenta que tú no puedes crear una obra maestra de tu vida si tú no revisas tus cimientos. Yo tuve que cuestionar mis cimientos para merecer más crecimiento. El proceso ha sido doloroso, pero las mieles son extraordinarias. Hoy mi vida cada vez es más fácil, hay menos esfuerzo, ya no vivo en un universo con el que compito, me defiendo, critico, culpo, ¿verdad? Simplemente acepto, fluyo y es todo extraordinariamente fácil. Eso es lo que a mí me gusta transmitir, no solo a adultos, sino con la Fundación Cala a niños y jóvenes. Ya estamos en 5 países y este año llegaremos a 5 más. Entonces, llevando todo eso, que si a mí me lo hubieran dado cuando yo tenía 10, 11 años, créeme que a los 15 no hubiese habido necesidad de medicarme, porque yo hubiera tenido las herramientas para respirar, evitar ataques de pánico, no tomarme el bullying como algo personal, como los chicos a los que les damos estas herramientas que cambian su percepción del mundo y enseñan a sus propios padres y le dicen, mamá, papá, respira. 1, 2, 3, 4. Retén 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se saben el ritmo de una respiración antiestrés porque se las enseñamos. Entonces, realmente hoy todo tiene sentido. Como tú lo decías, hoy hay un para qué de todo lo que en su momento fue drama y dolor y tristeza. Era un buen abono de construir una vida grandiosa. Oye, ¿y realmente tienes conciencia de toda la gente que has estado ayudando? Porque a veces se hacen las cosas tan masivas, eres tan profesional, trabajas tanto y es tan la velocidad que aunque te lo digan y la gente te pare y te diga, Ismael, gracias, conmigo me ayudaste a esto, mi hijo aprendió a respirar, yo cambié mi vida porque tal consejo que dijiste o tal seminario, realmente... Tampoco te soy honesto, Jordi, tampoco quiero tener tanta conciencia de eso. Ajá. Porque he conocido a gente que su propio ego espiritual los hace creerse más allá de lo que somos. Somos instrumentos. ¿Ves? Todos los días cuando alguien viene a mí y me dice, tu libro cambió mi vida, yo le digo, no, la cambiaste tú. Pero te agradezco el testimonio, porque si no me lo dejas saber, yo hoy no me sentiría feliz de que alguien leyó el libro después de las tediosas horas de revisión, porque escribirlo fue bonito, pero revisarlo un tedio. A mí, la verdad, esa parte de revisar y volver a revisar un libro no me gusta mucho y lo tengo que hacer. Cuando alguien me da el testimonio, como una chica nunca se me olvidará, en Costa Rica, en San José, que me trae el segundo libro, Un buen hijo de P, pero yo estoy firmando el tercero, El secreto del bambú. Entonces a mí me da mucha curiosidad y que le digo, oye, tú me estás trayendo el libro anterior. ¿Hay alguna historia con este libro? Me dice, sí. Y vine a contártela 2 años después. Porque ya yo estaba promoviendo el tercer libro. Y le digo, ¿cuál es la historia? Me dice, yo tenía 15 años. Hoy tengo casi 17. A mis 15 años, a punto de ya cumplir los 16, estaba en la sala, en el cuarto de un hospital. Al día siguiente iba a ser una operación que yo prefería morir. Yo no sabía cómo seguir viviendo después de esa operación. Y una amiga me trajo tu libro esa noche al hospital, Un buen hijo de P, que es un libro para jóvenes que yo escribí en ficción. Y mi amiga me dijo, léete este libro, que tu vida va a seguir teniendo sentido porque yo me lo leí, este libro te va a convertir en una buena hija de P. Y dice que ella se reía y le decía, pero amiga, ¿tú sabes lo que me va a pasar mañana? ¿Cómo tú me traes un libro que se llama Un buen hijo de P? Dice, porque tienes que leértelo para que veas esa P que significa. Pasión, paciencia, perseverancia. Léete este libro esta noche. Ella se leyó el libro. A la mañana siguiente fue al quirófano. Me dice, tu libro hizo que yo entrara a esa operación sabiendo que iba a salir todavía la vida teniendo sentido para mí. Wow. Yo me quedaba así, yo le decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué operación tienes? En ese momento ella me dice, mira mis piernas. Le digo, ¿qué tienen tus piernas? Me dice, mira esta marca en mis jeans. Le digo, ¿qué es? Me dice, son mis prótesis. A la mañana siguiente de leerme tu libro, a mí me amputaron mis 2 piernas. Wow. Y yo no quería seguir viviendo. Y tu libro me dio esperanza. Tu libro me hizo saber que mis piernas no soy yo. Y cuando ella me dijo eso, yo me quedé, Jordi, te juro que yo empecé a sentir una cosa, me tuve que parar a abrazar a esa chica y decirle, nunca me hubiese imaginado que este libro haría algo así en un ser humano y sobre todo tan joven como tú. Este libro yo quise escribirlo para jóvenes, pero le dije, pero nunca pensé que a una persona de 15 años le serviría. Siempre pensé en alguien de 19, de 20. Y mira, tú me has dado un testimonio que ya con una persona
yo estoy satisfecho de haber escrito este libro. Pero además, fíjate cómo se van dando las cosas, que tú en tu infancia tenías miedo de preguntarle a tu papá por su prótesis y de que le llenara, y que te dijera solamente llena la manga, y que de repente tú mismo lo puedas traducir a que llegue a otras personas donde ahora se dé cuenta que esos pantalones o que las prótesis no solamente son para sostener sus pantalones. Pues nunca lo vi así, ¿ves? Necesitaba contártelo a ti para que tú lo vieras así. Yo nunca lo vi así, tienes toda la razón. Es como que ahora yo tengo dentro de mi comunidad a un psiquiatra de la Marina, aquí en Veracruz, México, que es estudiante mío. Y cuando ese psiquiatra despierto, ¿ves? Porque yo tuve a los 15 años un psiquiatra dormido. Un psiquiatra dormido es para mí alguien que solo medica y no te da otra alternativa que más hacer para entender qué pasa con tu mente allá adentro. Pero hoy yo tengo en mi comunidad, en Escala Next Level Transformation, un psiquiatra que es estudiante mío, despierto, el psiquiatra de la Marina, en Veracruz. Y cuando en una de las mentorías de los martes abre su cámara y su micrófono y digo, ¿quién quiere compartir algo? Me dice, Ismael, gracias, yo soy psiquiatra. Y lo que tú me enseñas a mí, yo lo transmito a mis pacientes. Los hago meditar con tu aplicación de meditaciones. Les hago aprender meditación. Les hablo. No solo... Mira, yo, como mismo has dicho de la chica, ¿verdad? Y el brazo de mi padre que te cierra un ciclo, que ese no lo había visto, te lo agradeceré por el resto de mi vida. El de este psiquiatra sí me llegó en el momento y le dije, gracias, porque tú eras el psiquiatra que yo hubiera necesitado y no tuve a los 15 años. Pero la vida me está permitiendo que a través de ti, lo que yo aporto a tu vida, tú seas ese psiquiatra que yo hubiese necesitado tener más despierto, con más herramientas. Oye, qué lindo lo que estás diciendo y qué importante también, como dices tú, cerrar esos ciclos con toda esta información, libros, seminarios, con todo lo que has hecho. Sabemos, o me has platicado mucho, que le ha dado a mucha gente, y no solamente que le ha dado a muchas personas, sino yo mismo lo veo en los comentarios, lo supongo. ¿Qué te ha dado a ti? O sea, ¿qué te ha dado Cala a ti? Wow, ¿qué me ha dado ser yo a mí? O sea, ¿qué te ha dado todo ese trabajo que has hecho? Todo ese trabajo de Cala, ¿qué le ha dado a Ismael? Paz. 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 Yo creo que la mayor riqueza que yo siento que me ha dado todo el trabajo que yo he hecho es sentir paz. ¿Y cuál ha sido el aprendizaje más grande, independientemente de la emoción que es paz, que es de todo lo que aprendí, lo que a mí me funciona, porque a cada quien nos funcionan cosas distintas? Tú estás diciendo muchísima información que cada quien está enganchándose con diferentes. Tú, de toda esta información, ¿qué es lo que a ti te ha hecho aprender? Lo que a mí más me ha hecho sentido es yo entenderme, elegirme para ser un elegido de Dios. Fíjate. Mi nombre en hebreo, Ismael, en la Biblia, que es un nombre bíblico y por eso vivió 137 años, y de ahí yo tomé lo de, quizás yo también pueda aspirar a vivir 137 años si este personaje bíblico llamado Ismael así vivió. Mi nombre en hebreo significa Dios te escucha. Por mucho tiempo yo no sabía que yo no necesitaba intermediarios para que Dios me escuchara. Yo no necesito confesarme con nadie, ni siquiera un sacerdote, para tener a Dios conmigo. Entonces, mi mayor proceso ha sido tener una relación con lo divino donde yo entienda que mi vida es una cocreación que no me corresponde el 100% a mí, que hay muchas acciones que yo tengo que tomar y en otras instancias quitar del medio mi personalidad para ser usado por el Espíritu Santo, por el Espíritu Infinito, por Jesús, por Dios, y poder manifestar para qué estoy aquí. Esa es mi mayor enseñanza, porque yo antes quería planificar al 100% toda mi vida. Y si tú planificas el 100%, ¿cómo Dios te sorprende? Claro. Cómo la divinidad pone cosas que tú no puedes ni siquiera todavía imaginar. Entonces, mi mayor aprendizaje fue reconectar lo que la educación tradicional, al estilo Descartes, pienso y luego existo, había desconectado de mí, que es desconectar mi intelecto a la gran fuente. Y mi proceso lo que hizo fue reconectar mi intelecto al servicio de una fuente, el amor inteligente que crea mundos. Eso para lo que usamos la palabra Dios, que es una abreviatura cómoda en la que engarzan muchas religiones e historias disímiles de profetas en todas partes de este mundo. Ese para mí es el aprendizaje mayor. Okay. ¿Qué has aprendido sobre los padres? Wow, he aprendido sobre los padres que es una responsabilidad enorme que yo todavía me pregunto, ¿ves? Porque tengo 55 años y espermatozoides fértiles. ¿Te gustaría ser padre? Puedo ser padre.
¿Lo han platicado tú y tu pareja? Sí, lo hemos platicado, pero yo no siento que las pláticas son muy serias. Y eso para mí es una cosa muy seria. Convertirte en padre no es como las mascotas que hemos tenido y que las hemos regalado, ¿verdad? Algunas. Y el pobre Manolo se llama como tu socio. Manolo. Tuve un perro que llegó, estuvo 1 año y medio con nosotros, un perro callejero. Hay muchos perros que se llaman Manolo, ¿verdad? Y Brunos también. Aquí no. Pero Ay, aquí hay Dios mío. muchos. Ay, aquí... qué falta de respeto, de verdad. En México no hay muchos perros que se llamen Manolo. No, sí. Además, pero hay más Brunos. Hay un No, chiste. Oye, es verdad. No es cierto. Hay más Brunos. Y ahora tengo, hay Manolos y Brunos por igual. Espérate, me has sonrojado. Y ahora tengo 2 gatitos. Uno se llama Pocholo, en homenaje al gato que yo tuve idéntico a este, Jordi, en mi infancia, que yo creo que mi abuela lo desapareció. No sé si lo metió en una olla y lo cocinó, lo regaló. La cosa es que desapareció Pocholo porque no le gustaba la caca en la casa. Y este que tengo en el Cala Center es idéntico a Pocholo. Y había otro que yo le había puesto Bruno para molestar a Bruno, ¿verdad? Mi pareja y socio de 15 años. Pero cuando nos enteramos no era Bruno, era mujer. Entonces le puse Brunella. Ah, está bonito. Entonces tenemos a Pocholo y Brunella. Pero tú sabes que con Manolo estuve tentado cuando me escribí con él, porque hay un chiste que es de los de New York, que es Manolo Cabeza Huevo. ¿Usted no ha escuchado de eso? Sí. Manolo Cabeza Huevo. Sí, es muy bueno. Y te juro que cuando tú me mandaste el contacto de Manolo, yo dije, Manolo Cabeza Huevo, pero no se lo dije a él. Pero si él no ha escuchado ese chiste, tiene que escuchar esa broma telefónica que le hace un presentador. Sí, es fantástica. Es fantástica. Un tipo que se llama Manolo, que es el intendente de un edificio y lo molestan hasta la saciedad, ¿no? Y pensé en eso, porque a uno se le quedan esas cosas, ¿viste? Claro. Pero qué bonito. Y para finalizar, ¿qué has aprendido del amor? Del amor no fraternal ni de familia, sino del amor de pareja. He aprendido que he roto un récord conmigo mismo porque yo nunca me imaginé en una relación de pareja sostenible en la vida. Porque te soy honesto, no pienso que la monogamia es orgánica. Creo que la monogamia es impuesta por la moral y por la sociedad. Sí, bueno, ya está confirmado por la ciencia. Exacto, pero yo no necesité que la ciencia me lo confirmara para sentirlo en mí. Que la verdad la monogamia no era una cosa con la que yo iba a estar cómodo el resto de mi vida. Sin embargo, mira qué bonito que tú haces esa pregunta, porque yo entendí que la decisión de amar es la decisión del respeto, es la decisión de la admiración a otro ser humano, no solo por la genitalia. Yo amo a alguien porque mi amor se sostiene en la admiración a cualidades de esa persona. Y luego hay un proceso de negociación donde tú dices, ningún ser humano es perfecto. Claro. Amar es la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es. ¿Ves? Entonces, en ese concepto donde hemos logrado no romper libertades individuales, que yo no lo quiera cambiar a él y que él no me quiera cambiar del todo a mí, hay un equilibrio maravilloso. Pero además, después llega a la conclusión que todo lo que se ha sostenido entre nosotros tiene mucho que ver con que hemos unido el propósito de vida. No solo una relación sentimental y emocional. Hemos creado un propósito de vida. ¿Ves? Juntos. Hicimos juntos la misión de la transformación, de generar empresas, viajamos juntos por el mundo. Entonces, eso ha sostenido una relación que a mí, si tú me hubieses preguntado años atrás, ni con mujeres ni con hombres. O sea, yo a los 24 años yo fui padrastro. Y hoy la chica tiene 30 años y vive en Miami. Hace poco estuvo en el Cala Center y le pedí perdón porque ella no se acordaba, pero yo le prohibía que me llamara papá por mi trauma de hijo abandonado de un divorcio. Fíjate, a los 24 años yo pude haber sido padre. Y Eva, la madre de Rosalia, me lo propuso y yo le dije que no, que yo no quería tener hijos, que yo no estaba listo, que yo me quería ir del país. Y luego pasó el tiempo y yo digo, hubiese sido fantástico que a los 24 años hubieses tenido un hijo, Ismael. Creo que tú hubieras sido el padre que no tuviste. Creo que aunque tú no hubieses recibido o no recibiste abrazos de tu padre, tú te hubieses atrevido a darle abrazos a tus hijos. Y hoy me lo pregunto y la verdad que muchas veces entretengo la idea en la cabeza, pero es algo que no me quita el sueño. Yo le digo a las personas, yo me puedo morir hoy y morirme satisfecho sin ser padre biológico. ¿Por qué? Porque a cuántos hijos que no tienen mi ADN y mi sangre con la Fundación Cala no les hemos hecho algo que les ha impactado en la vida. Padre no es solo el que biológicamente engendra a alguien. Yo siento que para mí Deepak Chopra ha sido un padre que Dios me mandó como mentor. Yo siento que Ramón Hernández, el empresario dominicano que me dio a mí la oportunidad en Canadá, fue un padre que la vida me regaló. Entonces, a lo mejor hay una diferente paternidad para mí que no necesariamente es ser padre biológico. Y sobre todo cuando pienso que muchas personas
Esto no le va a gustar a muchos, pero es lo que yo pienso. Que muchas personas tienen hijos porque quieren a sus hijos como seguros de vejez. Muchas personas tienen hijos porque quieren a sus hijos para no terminar solos y abandonados cuando son adultos. Muchos padres, cuando se atreven a reclamarle a un hijo, con tanto que me sacrifiqué por ti, mira cómo me pagas, yo digo, eso no es amor incondicional. Entonces tú tuviste a tus hijos con un amor condicionado de esperar. Yo no quiero ser ese padre. Yo si traigo un hijo a este mundo es para no hacer lo que siento que la sociedad hizo conmigo, de limitarle, de enjaularle en vez de darle alas para que vuele, que no se parezca a mí, ojalá que no tenga mucho que se parezca a mí, que sea mejor, que sea un original. Y la verdad, cuando yo me pregunto eso y digo, ¿cómo creas un original? ¡Wow! Es un acto de conciencia muy fuerte para que tu hijo no imite solo lo que ve de ti, sino que pueda abrirse al mundo y tener otras cosas, ¿no? Pues yo te quiero agradecer, mi querido Ismael, y quiero no solamente agradecerte a ti, sino también agradecerle a tu papá, que hoy no está con nosotros, y agradecerle... Pero sí está, sí exacto, está. Que no, sí está, que no está físicamente, sí. pero que está, y a tu mamá, que afortunadamente está, porque... Besos, pues, mami. Ella está viendo esto, ¿eh? Le mando muchos besos, No señora, sé de qué estará haciendo el refill, conocerla. pero de que nos está viendo, él nos está viendo. Le mando muchos besos y espero pronto conocerla, pero... Vente al Cala Center, estás me va a más que encantar. invitado con tu familia, con amigos, con los que quieras. Gracias. Es un espacio mágico y te vamos a recibir como un rey, Gracias, como lo que Ana. eres. Muchas gracias. Pues yo felicito a tu papá y felicito a tu mamá porque hicieron la combinación perfecta, quizá no la que uno sentía adecuada en su momento, para que hoy su hijo pudiera ayudar a tanta gente, para que hoy pudiera motivar a tanta gente, para que hoy tanta gente pudiera seguirlo y no era una receta fácil. Hacer una persona que haga lo que tú has hecho no es una receta fácil. Hay gente que yo creo que nace para curar. Hay gente que nace para poder ayudar a otros y que en medio se tiene que seguir ayudando en todo momento, aunque los demás a veces no lo sepan. Y yo, pues, te agradezco toda la confianza que nos dijiste, que nos tuviste hoy para poder platicar, y agradezco mucho a tus padres y a tus abuelos y a toda esta línea generacional que hicieron que hoy pudiera romper esos ciertos círculos, porque para poder romper círculos tienen que existir antes. Así es. Y si no, quizás nunca lo hubieras hecho. Así es que quiero darte un obsequio que me parece que es representativo. Te han dado muchísimos premios, te han dado muchos reconocimientos, te han dado muchas cosas, pero este es un reconocimiento distinto. Y si me puedes pasar, es un micrófono qué bonito. negro. Y es un micrófono negro porque este micrófono, la mayoría de los micrófonos son plateados, son relucientes, inclusive brillan, y cuando los ves hasta en una foto, en una imagen, les ponen su brillo aquí arriba. Sí. Y nosotros quisimos hacer un micrófono negro representando todas las cosas que durante muchos años no dijiste, Wow. todas las cosas que durante muchos años no pudiste contar, todas las cosas que durante muchos años estuvieron en proceso, pero que finalmente pudieron fructificar en todo lo que hoy sí dices. Y a veces no se cuenta la historia personal, pero en tus consejos, tu información y tu investigación estaba la necesidad personal, la tuya y la de ayudar a más gente. Por eso esta placa dice: tus silencios dijeron tanto como tus palabras, que este micrófono los recuerde todos. ¡Wow! Así es Qué que cosa muchas gracias. tan hermosa, y el simbolismo que hay detrás de esto, porque sabes que eso es lo que hoy yo siento, que finalmente mi mayor triunfo es poder darle voz definitiva a ese Ismael que tanto cayó, que literalmente creció con infecciones constantes de garganta porque su chakra de comunicación estaba atorado y su abuelita le llamaban toques de bicarbonato, miel y limón. Y hoy tú me entregas el símbolo de un Ismael que sí aprendió a hablar, a expresarse, que no se calla, algo que necesita ser dicho. Gracias, Jordi. Gracias, Ismael. Al contrario. Sabía que la conversación contigo iba a ser muy especial. ¿Y sabes qué? Superó mis propias expectativas. Gracias. Al contrario, igualmente, mi querido Ismael, y que nuestra amistad siga por muchos Así años. es, por muchos y años. que tengamos Ismael hasta los 137. ¡Eso! Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien, que les haya gustado. Por favor, compartan esta entrevista. Estoy seguro que le va a ayudar y que va a llegarle al corazón a mucha gente. Y pues bueno, ya saben que si quieren una plática más, siempre estaremos a un clic de distancia de conocer a alguien que pues nos puede sumar muchísimo a ustedes, a mí y a toda la gente que nos vea. Gracias. Gracias. ¡Qué belleza!